todo hater ahí del lácteo, que si el lácteo es proinflamatorio, que si no comas lácteos, los humanos no estamos hechos para seguir bebiendo leche en la edad adulta, ¿no? Y yo no intentaría curar una enfermedad solo con suplementación de vitamina D. Y muchas veces en los estudios que se hacen se utilizan dosis muy bajas de vitamina D, o se acompaña del calcio, cuando a lo mejor la gente lo que le necesita en realidad es magnesio y no calcio, o necesitan vitamina K2 junto a la vitamina D3, ¿no? ¿Qué es exactamente la microbiota y qué papel juega en nuestra salud? Tendrías que beber varios miles de litros de vino para conseguir 1 gramo de resveratrol. Y la gente ya bebe sin que se le anime a ello. Entonces, en general, que un profesional sanitario recomiende beber vino no es adecuado. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas al podcast de comiendoconmaria.com, el podcast donde hablamos de alimentación y nutrición basándonos en la ciencia, donde te explico de forma fácil y sencilla cómo comer sano, pero sobre todo cómo crear un estilo de vida saludable para que con ello ganes salud. Bienvenidos y empezamos. Hoy es un día especial porque ya sabéis que recibimos invitados habitualmente, pero la invitada de hoy me hace especial ilusión. Bienvenida, Sari. Ella es Sari Arponen. Ella es doctora en ciencias biomédicas y especialista en medicina interna, autora del último libro que ha publicado Envejeces o Rejuveneces, pero igual conocéis más una publicación que tiene anterior que se llama ¿Es la microbiota idiota?, entre otras muchas publicaciones. Bienvenida, Sari, y muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy. Muchas gracias, María. Es un placer estar aquí. Vamos a centrarnos quizá más en esta última publicación, en este libro de Envejeces o Rejuveneces, pero en realidad también vamos a hablar de microbiota. Y vamos a empezar por hablar de una frase que mencionas aquí que dice que lo interesante es sumar vida a los años y no años a la vida. Me ha parecido maravillosa esa frase, ¿no? Es como busquemos calidad de vida. Sí, bueno, porque ahora hay mucha gente en esta polarización que vivimos, ¿verdad?, que están buscando la longevidad extrema, gente que, claro, tienen mucho dinero, gente de Silicon Valley, empresarios estadounidenses, o Elon Musk, por ejemplo, los dueños de Google, o Brian Johnson, que es un multimillonario sobre el que hablo en el libro, que lo que quieren es no morir, o incluso Mark Hyman, que es un médico funcional estadounidense que dice que quiere llegar a los 160 años, ¿no? Y claro, yo no digo que no esté fenomenal querer vivir tiempo, está muy bien, pero claro, ¿cómo queremos llegar a los años que lleguemos? A los 80 y tantos, que en España la esperanza de vida media está en los 85 años ya prácticamente, sobre todo en el caso de las mujeres. Llegar a los 85, a los 100, a los 120 incluso, está muy bien, pero ¿cómo queremos llegar, no? Y esto estoy hablando desde el punto de vista de la salud. Claro. Porque, claro, mucha gente también piensa desde el punto de vista de la estética. Vivimos en una sociedad muy influenciada por la estética. Es legítimo el deseo de tener un aspecto joven, pero lo más importante es cómo estamos por dentro, qué salud tenemos y sobre todo la edad funcional, ¿no? Es decir, no tanto los años que tenemos en el carnet, sino si somos capaces de movernos como cuando éramos más jóvenes o incluso mejor que cuando teníamos 20 años y poder cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Esto también desde el punto de vista demográfico es importante porque en el año 2050, por ejemplo, se dice que habrá gente que va a tener por encima de los 70 años, pero no va a haber quizá gente joven para que se encarguen de las personas según la edad que tengan, ¿no? Entonces también deberíamos ser capaces de ser independientes, funcionales y tener una capacidad de autocuidado, porque las opciones son que nos cuiden robots. Y a mí tampoco, no sé. Me hace especial ilusión. Es una perspectiva perturbadora. El concepto de independencia en la edad, bueno, en la tercera edad, me parece muy importante. Y desde luego que si llego a los 86, pero necesito que alguien me levante del sofá o de la silla, o me haga la compra, o me guarde la ropa, pues exactamente, ¿no? Igual no prefiero morirme a los 70. Claro, por eso igualmente es muy probable que cuando uno llegue al final de su vida, salvo que sea una muerte repentina, pero si uno llega a los 80 o a los 100, 120 años y mira para atrás, seguro que va a decir, se ha pasado muy, muy rápido, ¿no? Quiero decir que ahora cuando miramos para atrás pensamos, hace 10 años de aquellas navidades o cuando nació mi hijo, bueno, lo que sea, y pensamos que el tiempo ha pasado muy rápido, ¿no? Entonces no se trata tanto de llegar a los 80, 100 o 120, sino de que
la vida que vivamos hasta ese momento esté lleno de sentido, de significado, de propósito, de... Esto tiene mucho que ver, por supuesto, de nuestras relaciones con las demás personas, ¿no? Y sobre todo haberlo vivido con salud y por lo menos que como al final sufrimiento y dolor quizá vamos a tener, por lo menos emocional en algún momento, Sí. oye, pues que el sufrimiento y el dolor físicos que sean los menos posibles, ¿no? No todo se puede evitar, pero hay mucho que está de nuestra mano, ¿no? ¿Y por qué envejecemos? ¿Cómo se produce el envejecimiento? Pues es una pregunta fascinante a la que se están buscando respuestas continuamente. Hay muchos avances científicos en la investigación del envejecimiento. En el libro explico obviamente todos los mecanismos moleculares. El gran investigador Carlos López Otín, con María Blasco, otros investigadores han publicado artículos. Ya publicaron uno en el 2013, que lo actualizaron en el 2023, que son los hallmarks of aging, los rasgos distintivos, las características del envejecimiento. Y al final es verdad que realmente hay muchas teorías sobre por qué se produce a nivel biológico ese envejecimiento. Hay muchos mecanismos, pues tisulares, celulares, moleculares. Se puede hablar de los telómeros, de la inestabilidad del genoma, o sea, de nuestros genes, de la disfunción mitocondrial, de la inflamación. Pero el por qué realmente existe el envejecimiento tampoco hay un consenso científico, es decir, que tiene un sentido, se piensa que tiene un sentido evolutivo. De alguna manera, pues los organismos envejecen y luego fallecen para que haya sitio, ¿no? para nuevas unidades de la especie, ¿no? Dicho en términos biológicos. Pero ya hay científicos que piensan que quieren considerar al envejecimiento como una enfermedad. Claro, y esto desde un punto de vista incluso de debate ético tiene muchas derivadas sobre las que reflexiono en el libro, porque en el momento que el envejecimiento se considera una enfermedad, por un lado, claro, algo que es natural, ¿no? Lo estás patologizando, y por otro lado, para la industria farmacéutica también tiene muchas derivadas, porque si fuera una enfermedad tendríamos que medicarla, ¿no? Y se harían ensayos clínicos y se haría probablemente más investigación también, ¿no? Entonces realmente lo que es la definición de lo que es el envejecimiento, los mecanismos moleculares, biológicos, celulares y también todas las derivadas desde el punto de vista de su definición es algo que no es un debate cerrado realmente. O sea, según a quién le preguntes y a qué científico le preguntes, a lo mejor te contesta una cosa diferente, ¿no? Claro, pero no creo que, o sea, esto de que sea una enfermedad, al final todos llegamos ahí. Entonces, no puede ser una enfermedad común a toda la especie humana. Claro. Y no hay nada que tú puedas hacer para evitar envejecer porque, yo qué sé, pues todos los procesos que se dan a medida que la edad va avanzando, no los puedes evitar. No, realmente a día de hoy no. Claro, ahí es donde está el debate. De hecho, hay gente muy crítica con la pretensión de considerar envejecimiento una enfermedad. ¿Esto de dónde parte? Parte de que hay una serie de personas que son, los podríamos llamar longevitistas extremos, que son personas pues como Brian Johnson, que lo he mencionado, pero bueno, él realmente es un empresario multimillonario que lo que quiere es no morir, ¿no? Y dedica mucho dinero en ese empeño, ¿no? Pero hay, pues ciertos longevitistas extremos como pues Aubrey de Grey, por ejemplo, o Ray Kurzweil, que en realidad es ingeniero, que ellos lo que dicen es que, pues que hoy no podemos evitar el envejecimiento biológico, pero que hay que seguir investigando y que dentro de X años lo conseguiremos. Ellos realmente tienen la firme creencia o el autoconvencimiento de que eso va a ser posible. Hoy en día esto parece ciencia ficción. Yo no tengo una opinión formada sobre si va... Yo creo que biológicamente va a ser bastante complicado conseguir Claro, el aparte, no deterioro del cuerpo humano, ¿no? Ahora estoy pensando, imagínate una persona, yo que sé, que ha vivido en otras épocas, no sé hasta qué punto hay tiempo a que la especie se adapte al medio. Bueno, Claro, al final aquí mueres y vuelves a nacer, pero ya vuelves naces en otro entorno. Entonces tú ya, ¿no? El desarrollo y el crecimiento se da en ese entorno, por lo tanto hay mejor adaptabilidad que si, por ejemplo, tenemos aquí a alguien de la edad media. Sí, claro, imagínate incluso a nivel psicológico lo que supondría, porque ahora piensa en las personas que tengan, pues no sé,
80 años, ¿no? Y ven ahora muchos cambios que suceden a nivel social o tecnológico y ya como que hay cosas que dices, esto es muy extraño. Incluso gente de 40, 50 años ven transformaciones en la sociedad y se les hace extraño. Imagínate que llegas a tener 500 años a nivel psicológico, el impacto que podría llegar a tener eso si es que fuera a ser posible o deseable incluso. Además de las derivadas de la desigualdad que supondría, porque claro, imagínate que se llegara de alguna manera a conseguir parar absolutamente el envejecimiento y que hubiera personas que pudieran llegar a vivir, no sé, 200 o 300 años. Claro, yo no sé si quisiera vivir 300 años. No lo sé, pero además de verdad querríamos eso. Exacto. Por un lado, pero si imagínate que fuera posible. ¿Quién tendría derecho a eso? Porque imagínate una persona que a día de hoy, pues, y sobre esto reflexiono mucho en el libro, ¿no? Imagínate que una persona, por ejemplo, está trabajando, pues, no sé, en un trabajo que vamos a decir que físicamente es penoso y desgastante. O sea, esto que nos parece a todos desgastante físicamente, puede ser desde estar haciendo carreteras, que eso es un trabajo que cansa, ¿no? Esa persona que va a estar hasta los 250 años haciendo carreteras, o una persona, por ejemplo, pensemos en las camareras de hotel, ¿no? Que tienen que hacer, que tienen pues sí. Muchos problemas de salud derivados de su trabajo, pues llegará un momento en el que dirán, oye, yo no quiero estar 200 años haciendo esto porque ya el tiempo que llevo, que pueden ser 10, 20 años trabajando en esto, ya me está fastidiando la vida, ¿no? Entonces, sabiendo que ya en la sociedad hay mucha desigualdad, yo sinceramente tengo serias dudas sobre que esa longevidad extrema le vaya a llegar a todo el mundo, porque seguro que no será así. Pensemos ahora... Yo creo que no es sostenible. No, es un debate, ¿no? Las personas que lo defienden esto dicen que no, sí, igual que ahora todo el mundo tiene un móvil, también todo el mundo podrá vivir el tiempo que quiera. Pero por otro lado hay otras perspectivas, por ejemplo Carlos López Otín, el que he mencionado antes, él estudia por ejemplo la progeria, que es una enfermedad que consiste en que uno envejece como de manera muy prematura, que tiene 10 años, por ejemplo, en un caso, y teniendo 10 parece que tiene 80. Y obviamente son personas que fallecen de niños, pero como si tuvieran un cuerpo viejo, ¿no? Muy anciano. Y él dice que, oye, que la ciencia lo que se tiene que dirigir es a curar enfermedades como pues puedan ser todos los tipos de cáncer o la progeria o otras enfermedades raras, más que a conseguir perseguir sueños de inmortalidad que se asemejan más a conseguir una... Bueno, esto siempre ha sido como el sueño de algunos que querían remedar ser dioses, ¿no? Entonces también es un debate ético de hasta qué punto puede ser deseable. Entonces, a día de hoy lo que es factible, lo que sí tiene sentido es tener un estilo de vida, sobre todo lo más saludable posible, para que sea hasta los 70, 80, 90 o 100 años lleguemos en unas condiciones óptimas de salud independientemente de la duración de la vida, ¿no? Totalmente, porque aquí... Claro, también entra en juego la genética. A lo mejor yo genéticamente, no sé, tengo más predisposición al envejecimiento, ¿no? Uh-huh. ¿Qué porcentaje podemos decir que, o sea, de todos los factores que modulan el envejecimiento, cuántos son modificables y cuántos no? Uh-huh. ¿O cuánto...? Bueno, es verdad que esto es como cuando se decía que para ganar una medalla olímpica en atletismo en los 100 metros lisos había que elegir muy bien a los padres, ¿no? Es decir, no cualquiera, por mucho que se empeñe, puede conseguirlo. Pues de la misma manera, llegar a cumplir 100, bueno, lo que son los supercentenarios, semisupercentenarios, llegar a cumplir los 105, los 110 años, es algo que tiene mucho que ver con la genética. Eso sí es verdad. Y hay estudios que nos dicen que hay determinantes genéticos que facilitan el que una persona pueda llegar a esas edades tan avanzadas. Y normalmente además son personas que llegan con un buen estado de salud, porque tienen una genética que acompaña. Pero se considera que esa longevidad extrema sí depende mucho de la genética, pero lógicamente el estilo de vida sí que determina en qué situación vas a llegar hasta allí o en qué situación vas a llegar hasta los 80, 85 años, que es como la esperanza de vida media, ¿no? Entonces hay una parte genética que tú para llegar a los 120
o a los 100, 110, tienes que tener una cierta genética, probablemente, es lo que nos dice la ciencia, pero lo que es, el cómo llegas hasta la edad que llegues depende, se piensa más bien en un 75% del estilo de vida, y que la genética sería como ese 25%. Entonces, bueno, hay una parte genética, eso es verdad, pero tu estado hasta la edad que llegues sí que depende de tu estilo de vida, ¿no? Entonces es un mix, nada es solo genética o solo estilo de vida, ¿no? Desde luego, o sea, claro, la genética te marca un poco hasta qué edades, ¿no? Si vas a vivir más o menos años, pero cómo los vas a vivir y con qué calidad de vida ya lo marca más el estilo de vida. Sí, la genética, digamos, es el potencial, y tu estilo de vida ya marca el cómo, ¿no? Obviamente, si... claro, aquí es donde a veces hay gente que dicen aquello típico de que, oye, pues mi abuelo, no sé, hacía no sé qué barbaridad y ahí está. Y también, bueno, ya, pero es que tu abuelo es una excepción. La mayoría de la gente que hace ese hábito, por ejemplo, lo dicen del tabaco. Del tabaco, veces, sí. ¿no? Mi abuelo fumó toda la vida. Sí, no le pasó nada. Dices, bueno, pues tu abuelo, pero es que, oye, muchísima gente que ha fumado le ha dado un infarto o le da un cáncer o ha tenido otros problemas de salud derivados de ese tabaquismo. Entonces, un caso único, que a lo mejor todo lo demás lo hacía muy bien, pues no sirve de ejemplo en estos casos, ¿no? Entremos a hablar en el estilo de vida. ¿Cómo definiríamos una alimentación que nos va a ayudar a ser longevos o a tener o a retrasar ese envejecimiento? Bueno, aquí en esto la verdad es que también hay... En la ciencia en sí tampoco hay, en las publicaciones, bueno, esto lo divulgas tú también muy bien y lo cuentas bastante bien, tampoco hay tantísimo debate como a veces se nos quiere hacer creer desde las redes sociales, ¿no? Es decir, en el entorno, en España, por ejemplo, la dieta pesco-mediterránea, lo que hay es un consenso de que parece la matriz nutricional, el patrón nutricional como más óptimo en nuestro contexto, en España, igual que podríamos llamar la dieta atlántica, la cornisa cantábrica, ¿verdad? Pero claro, yo por ejemplo que soy de Finlandia, pues ahí existe un tipo de dieta que se podría llamar báltica, porque ahí no tenemos aceite de oliva. No lo hemos tenido nunca, o sea, ahora lo hay porque se lleva desde España y el aceite de oliva es fantástico, pero claro, nunca ha formado parte de nuestra dieta tradicional ancestral en Finlandia, igual que en Japón, por ejemplo, hay zonas, y hay gente muy longeva, ¿no? Y tienen una esperanza de vida muy larga también. En Japón tampoco hacen una dieta pesco-mediterránea, ¿no? Entonces, realmente... El patrón dietético tradicional de la zona geográfica en base a productos de proximidad, ¿verdad? Sin ultraprocesados, sería ese patrón más indicado, ¿no? Es verdad que aquí luego podemos entrar en debates sobre si va a ser una dieta con más o menos contenido, sobre todo con los productos de origen animal, ¿verdad? Porque sí que se admite en general que la base en la hortaliza, la verdura, la fruta, ¿verdad? Es, sobre todo la verdura y la hortaliza es importante, ¿no? Es verdad que a veces desde redes sociales hay muchos discursos extremos desde la dieta, desde las tribus, digamos, keto-carnívoras hasta las tribus del veganismo, ¿no? Que una cosa es el veganismo como ideología, que respeto absolutamente, por supuesto, pero es verdad que ahí pues a lo mejor va a hacer falta alguna suplementación que es obvia, ¿no? Pero en general una dieta pesco-mediterránea, seleccionando bien los productos de origen animal desde el punto de vista de que pues si comes huevos, que sean huevos del cero, ¿no? Y en el caso del pescado en concreto, el marisco, pues oye, en España sabemos, por ejemplo, España es que es el país que se hizo un estudio en la Universidad de Murcia que mayor cantidad de intoxicación por mercurio hay, ¿no? Y si uno basa su ingesta de pescado en latas de atún, pues no está haciendo una dieta pesco-mediterránea tampoco, porque no hay una variedad de pescado pequeño, marisco en variedad, ¿no? Entonces yo siempre, con la evidencia científica, la que tiene la dieta pesco-mediterránea, utilizando el aceite de oliva como grasa preferente, los frutos secos, que son muy interesantes, que siempre meten las nueces en el estudio Predimed, por ejemplo, hablan del pisto en particular, que dicen que es muy interesante también por la concentración de la sustancia beneficiosa del tomate, del licopeno, ¿no?
Bueno, yo creo que tampoco habría que complicarse tanto. ¿Y en esta dieta pesco-mediterránea está incluido el vino? Porque la dieta mediterránea tradicional sí que contemplaba o contempla, no lo sé, la copita de vino, que bueno, ya hemos visto que el alcohol no se recomienda en ninguna cantidad. Cuando tú hablas aquí en el libro de la dieta pesco-mediterránea, ¿es con vino? No. A ver, yo el tema del vino todavía a veces hay quien llega a saber, compañeros profesionales que lo recomiendan, que dicen una copita Claro, va a mí bien. eso me molesta, ¿no? Porque no, dices, no se puede no puedes recomendar. recomendar alcohol. No se puede recomendar alcohol. Y yo, por ejemplo, la pirámide que he visto, que a mí personal, o sea, podemos hablar de plato pirámide, pero como imagen de pirámide, me gusta una que es de una publicación de la revista del Colegio Americano de Cardiología, donde en la base lo que hay una base abajo de incluso de horas de ingesta recomendadas y horas de cuando no se ingerir alimento. Viene luego en la base el agua. O sea, la base es el agua realmente. Luego viene la verdura, la hortaliza, también la fruta, la legumbre, los frutos secos. Yo echo de menos las setas ahí, que son muy interesantes, el aceite de oliva. Pero bueno, de cereal viene una espiga, creo, no vienen los tubérculos, las pastas, las harinas en la base. Eso también es muy interesante, ¿no? Y no viene el vino en ningún sitio. O sea, el vino en esa pirámide no interviene y me parece un avance, porque el alcohol en general, o sea, los efectos siempre van a ser mayoritariamente negativos. Y cuando hay personas que defienden el consumo de vino por el resveratrol, por ejemplo, que es el argumento que siempre te comentan, tendrías que beber varios miles de litros de vino para conseguir 1 gramo de resveratrol, que si quieres resveratrol lo puedes conseguir comiendo uvas o comiendo bayas. Y la gente ya bebe sin que se le anime a ello. Entonces, en general, que un profesional sanitario recomiende beber vino no es adecuado. Es que yo creo que nuestra cultura, nuestra sociedad invita mucho a beber alcohol en general. Entonces, bueno, recomendarlo es como fomentar eso, que ¿no? Al final el mensaje que... O sea, a mí me parece muy bien que la gente beba alcohol. Tú quieres beber alcohol, cada uno que haga con su vida lo que quiera, pero... Tienes que saber qué significa que estás bebiendo alcohol y qué efectos tiene en tu organismo. Sí. Porque al final, yo creo que a día de hoy todavía hay gente que cree que por beberse esa copa de vino va a tener más salud, más prevención cardiovascular y no sé cuántos beneficios que le han atribuido. Entonces, a mí como que me indigna el hecho de que se recomiende, pero además que la persona crea que está haciendo algo que va a beneficiar a su salud. No, ¿quieres beber vino? Maravilloso, pero... tienes que saber que es alcohol y que se asocia mucho más a enfermedades que no a prevención de las mismas. Sí, totalmente. O sea, como profesionales sanitarios no se, o sea, yo no considero que se deba recomendar el vino ni decir, todavía, es que hace no tanto leí a alguien que decía, sí, 1 copita al día viene muy... No viene bien. Que luego haya una persona, oye, me gusta tomarme 1 copa de vino de vez en cuando salgo a cenar. Yo no le voy a decir que se lo deje, pero no le voy a decir, sí, bébetela todos los días. O sea, claro, es que eso no se puede hacer. Claro, y luego ya creo yo que, no sé, intervienen otros factores, pues factores sociales, factores emocionales, factores, ¿no? Que al final también, no sé, si tú a una persona que el sábado celebra con su pareja, yo qué sé, la semana conectan, hablan, ¿no? Pues al final eso es una salud social o emocional que no le puedes quitar. Pero pero hay otras bebidas, la verdad es que está muy bien, que ojalá que bebidas como la kombucha, ¿no? Que ahora cada vez, sobre todo en los restaurantes más healthy, o sea, más saludables, ciertas cadenas te lo encuentras, ¿no? La kombucha en muchos supermercados, que será kombucha mayor o mejor calidad, o sea... Depende, o sea, hay kombuchas que no son tanto kombuchas como a veces refrescos, ¿no? Pero es verdad que sería muy deseable que la kombucha y otras bebidas fermentadas que tienen menos del 1% de contenido alcohólico, ¿no? Que se puedan empezar a incorporar, porque a veces vas y dices, oye, pues me apetece tomarme algo, pero no quieres tomar un refresco porque es azúcar. No quieres tampoco quizás una cerveza sin alcohol porque... Por ejemplo, muchas personas quizá no puedan tomar gluten y entonces quieren una cerveza sin alcohol y sin gluten, pero creo que ya existe una que es así, pero no la tienen en muchos sitios. Ojalá que bebidas como la kombucha se empiecen a incorporar cada vez en más sitios y se empiece a normalizar también otro tipo de bebidas para que sean más saludables y que no tengan ese contenido alcohólico, ¿no? Ahora que mencionas la kombucha, ¿tendríamos que dejar un espacio en nuestra alimentación para los fermentados?
Sí, sí, los fermentados ¿Qué son... impacto tienen ahí en el, no sé, en la salud en general o en cuanto a el envejecimiento? Es que los fermentados antiguamente se consumían mucho y a veces he dado el dato de que, por ejemplo, en mi país, en Finlandia, hasta hace unas décadas suponían más de la mitad de los alimentos, porque claro, ahí en Wow. invierno no teníamos verdura o fruta quizás tan disponible. Y entonces, pues toda la verdura, toda la hortaliza o la fruta la puedes fermentar. Y entonces de esa manera podías hacer encurtidos, ¿no? Podías conservar muchos alimentos vegetales y tenerlos a lo largo de todo el invierno, ¿no? Y aunque a ver, las bacterias o las levaduras que están en los fermentados no es que entren a formar parte de nuestra microbiota de forma permanente, pero sí le dan también salud a nuestra microbiota y además tienen otras características interesantes por las sustancias que producen los microorganismos de los fermentados que verdaderamente son muy interesantes para nuestra salud. No estoy diciendo que nos curen enfermedades, que esto estamos hablando de otros conceptos, pero sí que nos dan, son interesantes para nuestra salud intestinal, la salud de la microbiota, la salud incluso del sistema inmunitario, además que están muy ricos. Y esto da un descubrimiento gastronómico. Bueno, aparte, que hay fermentados que no tienen por qué ser raros, o sea, los fermentados lácteos, los lácteos cuando son fermentados se suelen tolerar mejor. Pero fíjate cuánto hater hay del lácteo, que si el lácteo es proinflamatorio, que si no comas lácteos, que si los humanos no estamos hechos para seguir bebiendo leche en la edad adulta, ¿no? Hay un montón de haters de los lácteos. Bueno, es verdad que los lácteos, es que claro, depende de qué lácteo estamos hablando, porque... Yogur natural. Pues es que el yogur al final, sobre todo si es verdad que la caseína, que es una de las proteínas que está presente en la leche, hay las vacas, cuando es vaca de tipo con caseína A1, esa caseína nos puede dar más problemas, pero la A2, que también es la caseína predominante en la leche de oveja y de cabra, la toleramos mucho mejor y si además está fermentado, esos fermentados los podemos tolerar mejor, tanto los yogures como los quesos. ¿Que podemos estar bien sin lácteos? Perfectamente. O sea, no necesitamos tomar lácteos si no nos apetecen, y no son el superalimento tampoco imprescindible para el calcio, que se suele decir, pero si nos gustan los lácteos, pues al final tomarlos fermentados y sobre todo de animal pequeño, pues también da una cierta variedad, tienen su contenido proteico y además siendo fermentados son un alimento que pueden caber en una dieta. Yo personalmente, por ejemplo, ha habido mucho tiempo que no he podido tomar lácteos por la caseína, precisamente por esta proteína, no por la lactosa, que no tengo problema con la lactosa, pero ahora que, por ejemplo, entreno mucha más fuerza y eso también ayuda a mi sistema inmunitario a estar mejor, pues ahora puedo tomar lácteos fermentados de animal pequeño. Pero claro, no hace falta comerlos todos los días. Ya. ¿Sabes esto que decían? Había por ahí un postre lácteo que decían, a mí me daban 2. Bueno, sí. Pues no hace falta tomar 2, 3, 4, 5 lácteos todos los días, ¿no? Sí, bueno, en muchos lácteos tú ves 3 raciones diarias, y escrito en el propio envase. ¿Qué otros fermentados podríamos tener al alcance para nuestro consumo diario o habitual? Bueno, realmente aquí es verdad que en España, por ejemplo, hay otros productos que no siempre es fácil saber si algo está fermentado o encurtido, pues hablo de las aceitunas, de los pepinillos, muchas veces son encurtidos no fermentados, pero realmente cualquier verdura, hortaliza, la podemos fermentar en casa, que aquí lo chulo es aprender a fermentar y hacerlo en casa. Por ejemplo, el kimchi, que es al final una especie de col fermentada coreana, que se suele hacer picante, el chucrut, que es también un repollo fermentado. Podemos fermentar realmente, bueno, pues la zanahoria, la cebolla, las coles. Y todos esos microorganismos que forman parte de estos fermentados sobreviven en el tiempo. Porque mucha gente decía, la kombucha, pero si la compras y está en el estante, en la estantería, no ha mantenido el frío, el microorganismo ha muerto. ¿Qué hay de cierto en esto? No, si realmente el microorganismo claro, aquí hay una cosa y es que al final suelen necesitar una temperatura ambiente, o sea, para que se pueda producir el fermento. Y entonces cuando lo refrigeras, lo que vas a hacer es que a lo mejor ya no se está produciendo el proceso de la fermentación, pero no significa que el microorganismo muera, ¿no? Pero es verdad que en las tiendas muchas veces
si pone que está pasteurizado, ya no va a tener microorganismo vivo. Y aquí, por ejemplo, en los supermercados en general, si compras un chucrut de supermercado, va a poner que está pasteurizado. Ese chucrut no va a tener microorganismo vivo. ¿Que es interesante como alimento? Puede serlo, pero no tiene tanto beneficio como si es un alimento fermentado vivo, ¿no? Realmente lo interesante para mí aquí sería aprender a fermentar en casa. Y que hay gente estupenda que se dedica a esto. Por ejemplo, mi amiga, pues gran amiga Carmen Salas, que es Spicy Carmen en redes, que además saca dentro de poco también libro con Asunción González, Guerras Intestinas. Bueno, para cuando salga esto, mejor ya ha salido, ¿no? Pues ella, por ejemplo, hace talleres de fermentados. Y entonces son talleres pequeños donde la gente va y aprende a hacer sus propios fermentados, que al final se ha perdido un poco esa cosa, porque igual que cocinar en casa es fantástico, pues oye, ¿por qué no hacer tus propios fermentados en casa, que se pueden hacer de forma perfectamente segura? O está el libro de Javi Maeztu, que es dietista y que se llama Entre Fermentos, que explica también la fermentación y bueno, pues puede ser una afición de casa y que además los niños también lo aprendan a hacer, ¿no? Sí. Igual también te digo, me parece que si no tienes bien la técnica puede hacer que sea algo peligroso. No, o sea, tipo, no sé, una fermentación demasiado tiempo o no hecha de forma adecuada, que eso luego sea contraproducente. En general es difícil que haya problemas. Vale. Es verdad que hay que tener una higiene, pero igual que cocinamos en casa y no nos planteamos, oye, pues si no, hombre, es verdad que si compras un pollo y te lo come crudo, pero claro, nadie se comería tampoco el pollo crudo, supongo, o la carne de cerdo, ¿no? Por ejemplo, Bueno, el pescado hay que saber qué puedes comer y qué no, ¿no? Pero en la fermentación puede ser igual de segura que cualquier otra técnica de cocina, ¿no? Al otro lado tenemos lo que debemos evitar, o tú, como no dices aquí en el libro, ¿no? De una forma quizá más rígida o más estricta, no consumir los ultraprocesados. Uh-huh. ¿Por qué ese punto tan rígido, ¿no? Porque al final yo trabajo sobre todo con personas que tienen problemas de conducta alimentaria, incluso trastornos de conducta alimentaria, y es verdad que yo creo que mensajes tan estrictos como no los comas o dañan la salud o no, bueno, pues pueden afectar a esa parte de salud más psicológica o mental. ¿Cuál es el pensamiento, un poco la defensa de esto? Bueno, es un poco como con el alcohol, ¿no? Quiero decir que como ya la gente va a beber alcohol, no les vamos a animar a beber alcohol porque el alcohol no es saludable, los ultraprocesados no son saludables y entonces animar a la gente y decir, no pasa nada, por un poco, entonces como que da a entender que a lo mejor, oye, pues si me han dicho que no pasa nada, por un poco tampoco pasa nada, ya la gente los va a consumir y luego hay muchos mensajes de que, oye, por un poco no pasa nada. Que aquí el tema está en que los ultraprocesados realmente al final están fabricados por una industria y estamos sometidos a mucha presión para consumirlos, o sea, la persona media, por ejemplo, un niño de media puede llegar a ver 30.000 anuncios al año que le estimule a consumir esos ultraprocesados y además se presentan muchas veces como si realmente fueran un producto saludable, poniendo una serie de atribuciones, ¿no? De que, oye, reforzado con no sé qué vitamina, ¿no? Entonces, como ya hay muchos mensajes en ese sentido de que, bueno, pues no pasa nada, etcétera, yo personalmente prefiero posicionarme en contra, porque un tercio de lo que se come en España son ultraprocesados. ¿Qué pasa? Pues que desde el punto de vista ya de lo que es la salud mental o los trastornos de la conducta alimentaria, las personas con trastorno de la conducta alimentaria en general ya lo tienen bastante difícil en nuestra sociedad, porque, claro, primero que hay que comer todos los días. Bueno, al final hay que exponerse. Hay que exponerse continuamente tanto a la comida y al final repetir la conducta que en este caso al final lo que está es reflejando un malestar interno que puede tener que ver con otras cosas. A veces pueden ser antecedentes, por ejemplo, de abusos, ¿no? O de tener algún trauma. Al final es la punta del iceberg. Entonces es la manifestación y se expresa a través de esa conducta alimentaria, ¿no? Entonces, obviamente una persona con un trastorno de la conducta alimentaria lo que necesita es un acompañamiento, sobre todo desde el punto de vista psicológico y también de aprender a comer y de relacionarse con su cuerpo y con la comida
Y claro, ahí el problema no son tanto los mensajes en contra de los ultraprocesados como qué mensajes consume esa persona. Probablemente es una persona que a lo mejor no le viene bien, por ejemplo, seguir un montón de perfiles de salud o de nutrición en redes sociales, porque al final se está enfocando en aquello que le sirve de expresión, ¿no? Entonces, es verdad que los trastornos de la conducta alimentaria son un problema sumamente complejo, pero, claro, como dice, por ejemplo, a veces Marcos Vázquez, tan problemático es, como dice él, dice, es un problema si cuando te comes un donut te sientes culpable, pero también es un problema si continuamente necesitas comerlos, ¿no? Es verdad que vivimos, si aquí el problema está en que vivimos en una sociedad muy desquiciada en muchos aspectos, ¿no? Y si el hecho de que se hable contra los ultraprocesados a alguien le genera disconfort, no sé, más disconfort le va a generar que recibir esos impactos sobre consumo de ultraprocesados y demás, ¿no? Sí, hombre, está claro que tienes que hacer cierta limpieza de redes y Sí. controlar mucho el entorno, algo que es bastante complejo, porque es Sí. que estamos rodeados de mensajes Sí. que impulsan a la ingesta de productos muy poco saludables. Claro, es que me parece, me parecen mucho más problemáticos todos los mensajes de anuncios, por ejemplo, de ultraprocesados, Que fomentan el consumo. que fomentan su consumo, y ahí sí que se puede estar generando también el propio trastorno, Sí. que los mensajes que dicen, oye, sería mejor no consumir esto. Dicho esto, si, una cosa es el ultraprocesado vendido por la industria agroalimentaria, pero si uno va, yo qué sé, a casa de el otro día escuchaba, no recuerdo qué divulgador era, que decía que había dejado, llevaba 3 años haciendo dieta keto, y decía que había dejado de hacerlo tan estricto porque se dio cuenta un día de que estaba en casa de su madre, y claro, era un domingo y su madre le había hecho lentejas. Y dices, pero ¿por qué no te vas a comer las lentejas de tu madre, que están riquísimas, por ser tan estricto, ¿no? Entonces, realmente, llevarlo todo a los extremos, como que al final es el problema. Pero si uno se va, pues no sé, a casa de su madre, y su madre ese domingo con todo el amor, o la abuela le pone unas lentejas y luego ha hecho un flan casero, pues claro que no hay un problema, no debería ser un problema para nadie, salvo que tengas una patología, no sé, una diabetes, por ejemplo, Sí. en comerte ese flan ese día. Pero claro, otra cosa es ir a un supermercado, que es donde la mayoría de la gente hace la compra, y que el 90% a lo mejor de los productos para comer que se venden en ese supermercado no son quizás comida real, sino que Hombre, son está claro que el procesados, entorno ¿no? no favorece a que comamos sano. Claro, ahí está. Estamos, como yo siempre digo a mis pacientes, hay que nadar a contracorriente, porque al final todo tu entorno te va a impulsar a comer mal. Eres tú la que tienes que tener un grado de conciencia suficiente como para decir, ¿no? Encontrar ese equilibrio, yo creo, igual que tú estabas mencionando. En este sentido, ¿estos productos ultraprocesados tienen sustancias o ingredientes que perjudican directamente a la salud o que, bueno, pues vamos a decir, promueven ese envejecimiento más temprano? De manera conjunta, tal como están todos mezclados, sobre todo porque además son productos que te generan poca saciedad, poca satisfacción y mucho deseo de consumir más. Entonces, claro, consumir un producto que lo que suele tener es mucha cantidad de azúcar, harinas refinadas, un exceso de sal habitualmente también. Que no es que la sal añadida en tu casa en la comida sea un problema, pero claro, en los ultraprocesados al final hay mucha cantidad de sal, muchas veces, dependiendo de si es salado o dulce, ¿no? O esos aceites vegetales de mala calidad y luego ciertos aditivos como colorantes o emulsionantes que sabemos que, oye, no es que nos vayan a matar, pero pueden ser, por ejemplo, perjudiciales para la microbiota, ¿no? Entonces sí que nos van a dar problemas que pueden relacionarse con el envejecimiento o favorecer procesos como la resistencia a la insulina, que la resistencia a la insulina pues va muy mal para tener una longevidad saludable, ¿no? O un perfil metabólico saludable. Y luego está el problema de que los ultraprocesados son hiperpalatables para el cerebro, es una explosión de sabor y de sensaciones, y es muy difícil comer solo un poquito, porque
lo dicen los propios anuncios a veces, ¿no? De un producto que estoy pensando ahora que dices, pues cuando haces no sé qué, ya no hay stop, ya no puedes parar de consumirlo, porque están hechos para eso, para que no porque tú dices, oye, voy a comer, pues no sé, brócoli, y siempre se pone el ejemplo, no sé por qué el pobre brócoli, a mí me encanta el brócoli, ¿no? El brócoli y salmón. Oye, pues a mí me encanta el brócoli, me encanta el salmón y es un plato que me lo puedo pedir en un restaurante, pero no me voy a comer 3 platos. Claro. De eso, pero si te ponen un pastel, pues es que a lo mejor, o patatas fritas, puedes empezar a comer y a comer y a comer, y es fácil acabar comiendo una cantidad que no necesitas, ¿no? Entonces, yo, mira, el otro día en una clase que estábamos dando sobre cosas de nutrición, microbiota, hablábamos precisamente de la relación que tenemos con la comida. Y yo preguntaba, vale, y eran profesionales de la salud mental, pero también pues de otros ámbitos, ¿no? Es una formación transversal de medicina del estilo de vida aplicada a la salud mental. Y éramos como unas 50 personas. Y yo preguntaba, digo, oye, ¿quién de aquí considera que ha tenido siempre, a lo largo de toda su vida y en el momento actual, una relación absolutamente sana, siempre con su comida y con su cuerpo? Una persona. Ya. Pero, oye, ni tan mal, porque por lo menos ahí estamos tomando conciencia de que realmente todos en algún momento de la vida a lo mejor hemos tenido pues cositas raras con la comida. Sí. Oye, pues me comí esto, pues ahora me siento mal. O fíjate, pues ahora llega el verano y no tengo el cuerpo de playa. Que esto a veces, bueno, todavía se dice mucho, ¿no? Sí, la operación bikini. Dice la operación, porque tú lo verás. Hombre. En tus consultas. Que claro. ¿Cuándo va mal la gente? Pues cuando quiere... En mayo, claro. El cuerpo de playa. Oye, pues si tienes un cuerpo, tienes una playa, ya tienes un cuerpo de playa, ¿no? Entonces, una cosa es la salud y otra cosa es el cuerpo, la corporalidad. Y la verdad es que ha habido, fíjate, ha habido un movimiento de aceptar todos los cuerpos que está muy bien. A veces no siempre se ha acompañado de discursos siempre saludables, pero ahora hay como una dicotomía también un poco rara en esta, porque con los fármacos para la obesidad, por un lado se quiere conjugar el discurso de positividad corporal con el discurso ahora de que, oye, pues tenemos estos fármacos súper maravillosos, que hay mucha presión también en prescribirlos en gente que a lo mejor no lo necesita, ¿no? Hombre, desde luego, yo creo que esos fármacos, el problema que tienen es el mal uso que se está dando. O sea, no puedes usar ese fármaco para la operación bikini, para perder 5 kilos antes del verano. Pero se están utilizando desde así, luego, que ese es el problema. Y además hay un libro que es de Johann Hari, que se llama, creo que se llama Adelgazar a cualquier precio o algo así, que habla sobre estos fármacos. Y yo lo leí porque son como 400 o 500 páginas del autor justificando por qué él utiliza ese fármaco y después de 2 años lo sigue utilizando a pesar de saber los efectos adversos que tiene. Entonces el problema está en que vivimos en un momento donde tenemos mucha presión por muchos sitios, y mucha de esa presión tiene que ver, por un lado, con la estética, y es verdad que tiene que ver con la salud también. Entonces... Sí, pero todavía mucha gente, yo creo, que prioriza la estética ante la salud. Sí. Porque esa gente que se automedica, ¿no? Sabiendo el coste de salud que puede tener, le da igual mientras adelgace, ¿no? Bueno, con estos fármacos tampoco, o sea, tienen unos efectos adversos. Por ejemplo, hay un aumento de riesgo de tener una pancreatitis aguda, hay un aumento de riesgo de carcinoma de tiroides. A la gente le da igual, mientras adelgace le da igual. Hubo una época también que la gente se infectaba con la tenia. Sí, pero... O sea, mucha gente todavía antepone el físico o ese cuerpo ideal a su salud. Y esto es lo que yo creo que tenemos que conseguir cambiar. Sí, pero es muy complicado porque vivimos o sea, aquí es verdad que el tema de las redes sociales, de la imagen... Yo he ido a algún congreso de dermatología y medicina estética, habla precisamente de nutrición, de microbiota incluso, y recuerdo, es que me impactó muchísimo porque había un médico estético, era cirujano, plástico además, y decía que había gente joven, muy joven, que iba a su consulta, que ya eran chicas guapísimas ellas, pero ya se habían hecho muchos retoques y luego iban con su foto con el filtro y querían tener la cara de su filtro.
Entonces, claro, es verdad que mucha gente todavía le preocupa más la estética que la salud, y es un problema, luego. claro. Otro de los, vamos a decir, nutrientes ahora que tienen bastante controversia son los hidratos de carbono. Uh-huh. ¿Qué papel juegan en esta dieta antienvejecimiento o rejuvenecedora? Bueno, habría que distinguir fundamentalmente entre los hidratos de carbono, que son lo que antes se llamaba fibra, ¿no? Que son los MACS, los carbohidratos accesibles a la microbiota, que es, bueno, yo creo que la gente entiende mejor si decimos fibra, ¿no? Pero me refiero a la fibra de la verdura, de la fruta, de la hortaliza, esa fibra pues soluble y fermentable, que es muy interesante para nuestra microbiota, nuestra flora, nuestros microorganismos amigos, ¿no? Y otra cosa son los hidratos de carbono, pues que están presentes, pues eso, en las harinas, o sea, en los cereales, en los tubérculos, que a lo mejor no tienen tanta densidad nutricional desde el punto de vista de vitaminas y minerales o de fibra o fibra soluble para la microbiota, ¿no? Pues no sé, el arroz, por ejemplo, o la propia patata, que pueden ser muy interesantes en ciertas cantidades, pero es verdad que pensemos que necesitamos una gran cantidad de vitaminas y de minerales, ¿no? Y eso sobre todo lo vamos a encontrar, o polifenoles, sustancias bioactivas, que le dan color a la verdura, ¿no? O la fruta, ¿no? Entonces, lo primero sería interesante siempre comer esos hidratos de carbono procedentes pues de la hortaliza, de la verdura, de la fruta, el fruto seco también, ¿por qué no? La legumbre, la seta. Y oye, si hacemos mucha actividad física y tenemos una gran cantidad de necesidad energética, pues a lo mejor tenemos que meter pues arroz, patata, pasta, si no tenemos, bueno, la pasta puede ser con o sin gluten según podamos tolerarlo o no, si tenemos mucha actividad física, pero es que la mayor parte de la gente realmente no necesita comer tanta energía. Porque la mayoría de la gente come demasiada energía para el movimiento y para la actividad física que hace. Entonces, profe Claudio Nieto a veces dice esto, que puede también entenderse como algo que puede llegar a generar un trastorno de la conducta alimentaria, que es esto de, como dice, los hidratos te los tienes que ganar. Entonces, esto muy matizado lo que significa es que, oye, según tu nivel de actividad física, pues claro que puedes comer arroz o puedes comer pasta o lo que necesites según tu gasto energético, pero es verdad que una persona media que no se mueve mucho en general no necesita comer tanto. Es decir, tenemos mucha más problema de resistencia a la insulina, de sobrepeso o de obesidad que de gente que no come lo suficiente en cuanto a energía, ¿no? Claro, yo creo que igual no es tanto que el hidrato sea malo como se quiere hacer ver, o que no esa demonización, sino que al final el estilo de vida de la persona no acompaña esa alimentación. Al final, cuando hay un problema de obesidad o resistencia a la insulina, no creo que el hidrato haya provocado eso, sino el desplazamiento de los alimentos más nutritivos que está provocando el consumo de ese hidrato y de ese sedentarismo. Sí, el sedentarismo, porque los quitaba, por ejemplo, que es una tribu del sudeste asiático, el 70% de su alimentación es en base a alimentos con hidratos, y ellos no tienen problemas metabólicos porque se mueven mucho también. Entonces el problema es la conjunción de una serie de factores, y luego, claro, si los hidratos de carbono provienen del azúcar o provienen de un refresco azucarado, bueno, claro, o de los ultraprocesados, si el problema no es tanto el hidrato como el desplazamiento de bueno, pues otros alimentos más interesantes, más densos. O sea, entre comerte, pues no sé, un brócoli, por ejemplo, y luego pues el salmón o con el huevo, con el tofu si uno no come productos de origen animal, y luego de postre, pues por ejemplo un lácteo fermentado o una fruta, unos frutos secos, un chocolate negro, entre comerse eso o bien comerse pues primero un plato de pasta y luego un filete empanado con patatas fritas y después unas natillas, yo creo que solo de visu uno ya sabría decir cuál de esas elecciones es más saludable, ¿no? Otra cosa es pues la persona que de verdad tiene un trabajo físicamente muy exigente, o personas que están en alto rendimiento y que entrenan muchas horas al día. Bueno, pues es que tienen unas necesidades energéticas de ingesta que comiendo brócoli no lo van a conseguir llenar, pero la inmensa mayoría de la sociedad a día de hoy no tiene un desempeño físico como para tener que... La mayoría de la gente que come de más. Las guías recomiendan de 3 a 6 raciones diarias. Y yo siempre he explicado que a mí me parece un montón. Sí, 3 a 6 raciones diarias de carbohidratos, hablando de tubérculos o farináceos, diferentes cereales y derivados de estos, ¿no? Al final yo sí que defiendo que
tiene que haber hidratos en nuestra alimentación porque al final son nuestra fuente principal de energía, nos generan, pues sí, evidentemente los elegimos de calidad, ¿no? Como digo, tubérculos o granos integrales o legumbres, nos reportan saciedad, bueno, nos ayuda también un poco a controlar esa ansiedad a la que también estamos muy expuestos, pero es verdad que no hacen falta tantos como la gente come y nunca deben desplazar a esa ración de verduras. Aquí en España yo creo que hay mucha cultura de el plato de pasta, ¿no? Y de repente, como dice Valentina, una compañera mía, es el plato mononutriente. Me como una fuente de pasta con a lo mejor un poco de salsa de tomate y ya. Cero aporte de vegetales, de micronutrientes, de vitaminas, de minerales. Ese yo creo que es el error. Y de ahí, pues, todos los haters y otros pseudoprofesionales descontextualizan y mandamos el mensaje de odio a los hidratos de carbono. Pero en realidad... Bueno, depende mucho del contexto de la persona. Otra cosa es cuando ya hay patología, donde, pues por ejemplo, ya cuando hay una resistencia a la insulina, bueno, pues incluso a mayores una diabetes o ciertas patologías cerebrales con neuroinflamación. Pues bueno, es verdad que el exceso de hidratos de fácil asimilación, según el contexto de cada persona, su movimiento, pues puede ser perjudicial. Pero, por ejemplo, defender que la dieta cetogénica es la dieta ancestral y óptima para todos los seres humanos todo el rato, pues es un poco difícil de defender. Y en el caso concreto de las mujeres... según nuestra fase del ciclo menstrual es particularmente complicado porque, por ejemplo, en la segunda fase del ciclo, para tener buenos niveles de progesterona, primero, que por cuestiones hormonales en la segunda fase del ciclo, aunque estés haciendo una dieta cetogénica, no vas a estar en cetosis, y segundo, se puede interferir en la producción de progesterona. Y en general, las mujeres, por nuestras características hormonales, tenemos tanto para el entrenamiento como para la alimentación una serie de características particulares que además se pueden ver matizadas luego. Bueno, ya la perimenopausia ya es otro momento, que estemos con lactancia es otra cosa, que haya una autoinmunidad, un problema tiroideo es distinto. Entonces ahí es donde entran en juego los factores individuales, donde habrá una mujer a la que le puede venir muy bien en un momento puntual una dieta cetogénica, pero es que a lo mejor a otra la metes en una amenorrea hipotalámica, porque necesita ese aporte de hidratos de carbono, sobre todo en la segunda fase del ciclo. Y entonces aquí es verdad que, claro, recuerdo... A mí es que no me parece que una keto se pueda mantener a largo plazo. Bueno, por poder se puede, pero si es necesario... porque, por ejemplo, los inuit, que hacen a lo largo de su vida casi todo el rato dieta cetogénica, ellos no están en cetosis nutricional de continuo, porque genéticamente luego hay mecanismos para que no lo estén. Claro, pero aquí estamos hablando como de una tribu, o sea, aquí en el contexto de sociedad en España. Sí. Aparte que no me parece saludable, no me parece que sea algo que a la persona le vaya a beneficiar en absolutamente nada. Hablando a largo plazo, puntualmente, yo qué sé, pues por hacer ahí un movimiento en el metabolismo, quieres hacer una keto, tampoco lo veo, pero bueno, aún podríamos medio entenderlo, pero una keto a largo plazo... Habría que ver, o sea, como dieta terapéutica, en según qué contextos, a largo plazo, pues estoy pensando en una epilepsia refractaria. Vale, sí, ahí es el único caso en el que sí, o en una situación donde ya hay una neuroinflamación, pues con patologías como incluso el Alzheimer y demás. Pero para la población general, sin patología, pensando en población general sin patología, decir que la dieta cetogénica es la dieta ancestral que tenemos que seguir todos, me parece que es difícil de sostenerlo. Que luego los hidratos que no son para la microbiota, los tengas que modular la cantidad en función de tu actividad física, pues es que ahí es donde entra la individualidad. Pero vamos, yo he hecho periodos de dieta cetogénica y es verdad que a mí, por ejemplo, a nivel físico y de estado mental, por ejemplo, me va bien, pero yo, por ejemplo, cuando más me apetece comerme una manzana es cuando estoy haciendo un periodo de dieta keto. Y claro, digo, hombre, pues me apetece comerme una manzana. Y claro, no poder comerte una manzana es como... Es que hace poco puse precisamente la pirámide que te comentaba, hace poco. La puse en una charla que di para público general y me escribió una persona y me dijo, me parece muy mal que hayas puesto esa pirámide porque en la base has puesto, ¿cómo lo llamaba? Agua crujiente con azúcar.
Y yo no lo entendía al principio, pero para esa persona básicamente la fruta y la verdura es agua crujiente con azúcar. Entonces, claro, me dije, o sea, ¿en qué momento todas las vitaminas, los minerales, los componentes bioactivos y la fibra de la hortaliza, alguien lo llama agua crujiente con azúcar? Que es verdad que si nos vamos a ver densidad de micronutrientes, es verdad que el hígado es el alimento con mayor densidad nutricional, pero es que no vas a sobrevivir a base de hígado. Nosotros, el ser humano, hemos tenido tanto éxito evolutivo porque podemos comer de todo realmente y siempre hemos comido según la disponibilidad estacional de los alimentos. Y hay una época del año, por ejemplo, aquí en España en verano, donde si tú tienes fruta y verdura, comerás más frutas y verdura. Y la matanza, pues es en la época de la matanza y luego se comían más productos de origen animal. Y la gente no le daba tantas vueltas a qué estaba comiendo en cada momento porque se comía en cada momento lo que había, ¿no? Pero como ahora hay de todo a todas horas, pues es cuando a veces surgen estas cuestiones, ¿no? Yo sigo considerando que la dieta pesco-mediterránea, con un ajuste individualizado de la cantidad de hidratos según tu actividad física y calidad. Y la calidad, claro, la calidad de los hidratos. Yo, por ejemplo, soy una persona que a mí no me viene bien comer mucho hidrato de tipo farináceo, féculas, etcétera. Es que no me viene bien, pero como verdura y como fruta. Y yo no cuento macros y yo no sé los hidratos que como ni me preocupa, porque no como macronutrientes, como alimentos. Y a mí no me viene bien comer un exceso de hidratos, pero pues sí que luego como aquí verduras, entran como, ¿no?, problemas digestivos, o sea, yo qué sé, individualizaciones en cuanto a digestión, en cuanto a genética, en cuanto a disposición de alimentos, en cuanto a preferencias. Desde luego que lo que es importante siempre es personalizar cada pauta, pero creo que, por concluir un poco el tema de los hidratos, hay que elegir hidratos de calidad, hay que ajustar la cantidad que ingiero a mi estilo de vida. Ahí está. Y en ningún caso demonizarlos, ni prohibirlos, ni tener tampoco que estar, como tú dices, midiendo si me he comido 5 gramos, 10, 15, 20 Claro, o 50. en población general así es. Otra cosa son las dietas terapéuticas, que es diferente, claro. Y si hablamos de ayuno, periodo de ayuno, yo sí que estoy defensora de que 10-12 horas me parecen como el mínimo a realizar en cuanto a ayuno. Pero volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Ayuno intermitente, 16-8, 24, 48. ¿Cuál es tu opinión? Porque al final, si yo para hacer un ayuno de 16-8 tengo que estar, pues que te digo, mordiéndome las uñas del hambre que paso, con una ansiedad terrible, por mi horario laboral, me lo invento, van a pasar muchas más horas, luego no voy a tener esa energía que necesito a lo mejor para desempeñar esas funciones, etcétera, etcétera, pues a lo mejor no me es tan beneficioso. Bueno, aquí de nuevo la individualidad es importante, ¿no? Es verdad que cuando hablamos de longevidad, lo que se sabe es que en general lo que es beneficioso es tener una ligera restricción calórica, es decir, comer un poquito de menos de lo que se necesita que comer, desde luego no comer de más, ¿no? Bueno, hara hachibu se dice en Japón, ¿no? Que cuando estás comiendo es llenarte al 80%, es decir, no estar llenísimo cuando ya acabas de comer, ¿no? Entonces lo que se considera es que hacer esa ventana de no ingesta de alimentos más largo es como una forma más sencilla de conseguir hacer esa pequeña restricción calórica. ¿Qué sucede? Que el ayuno nocturno fisiológico son esas 12 horas, ¿no? Que eso ni siquiera es ayuno intermitente. Pero según el tipo de persona, pues habrá gente a la que le venga muy bien comer 2 veces al día y hacer un ayuno más largo de 16-18 horas. Hay personas a las que les va muy bien, pero son la minoría, o sea, no son tantos, a los que les puede ir bien comer solo una vez al día y hacer el ayuno incluso de 23 horas, pero hay otras personas que les va mejor comer, pues eso, hacer ese ayuno nocturno de 12-14 horas y comer 3 veces al día. Estoy hablando de adultos, porque los niños obviamente son otra cosa, ¿no? Pero aquí de nuevo está la individualidad. Hace poco, por ejemplo, pues me decía una chica que ella está súper delgada, o sea, de constitución, y me decía que, claro, le habían dicho que hiciera ayuno y entonces estaba comiendo solo 2 veces al día y hacía un ayuno de unas 18 horas y decía que es que era incapaz de comer luego en cada comida, en las 2 comidas que hacía, la cantidad que ella necesitaba. Le dije, es que tú
eres el ejemplo perfecto de persona que necesitas comer tus 3 veces y que hacer ese ayuno tan largo te está generando un exceso de estrés. Pero es que su caso es totalmente diferente del de otras personas, por ejemplo el mío, que a mí lo que me da bien es comer 2 veces al día y hacer un ayuno nocturno de 16 o 18 horas. Pero eso a mí. Entonces, lo que nos dice realmente la ciencia es que el ayuno intermitente tiene muchas ventajas desde el punto de vista de la flexibilidad metabólica, pero que tengan que ser 12, 15, 16, 18 horas, o sea, es que el 12 yo no lo considero ayuno intermitente, es ayuno nocturno fisiológico, pues depende mucho de la persona. Y aquí, de nuevo, los hombres y las mujeres no somos iguales. Y probablemente un hombre va a tolerar mucho mejor hacer 1 o 2 ingestas al día con ventanas de ayuno más largos, y las mujeres, según el momento de su ciclo menstrual, por ejemplo, pues puede ser que esas 12-13 horas son su tope, y en otras fases del ciclo menstrual puede llegar a hacer incluso un ayuno más largo que puede ser terapéutico. Entonces, de nuevo, entramos en la individualidad y ha llegado... Pero ¿tú no crees que haciendo una ingesta al día no haya la misma bioabsorción, biodisponibilidad de nutrientes que si los reparto en 3 veces? Porque al final, no sé, creo que en cuanto a aminoácidos o proteína, más de 40 gramos ya no absorbes. O sea, si yo me ingiero 80 gramos de proteína que podría ingerir no voy a absorber 80 gramos de proteína. En cambio, si lo reparto durante el día, sí. Entonces, al final yo creo que un ayuno de 23 horas o de una ingesta diaria, a la larga, si esto se mantiene a largo plazo, no puedes tener la misma absorción de nutrientes que si lo repartes. Habría que verlo, porque no hay tantísimos estudios tampoco sobre esto. Hay algunos estudios sobre qué es lo que pasa con el tema de las proteínas y demás. Lo que hay son más casos, bueno, son casos de personas, ¿no?, que hacen este tipo de enfoques de OMAD. Incluso hay libros sobre esto, pero estudios a largo plazo, porque la mayoría de los estudios que se hacen en estos contextos son estudios de 12 semanas, 24 semanas, no se suelen hacer estudios tan a largo plazo de qué sucede una persona que haga solo una comida al día durante, vamos a decir, 5 años, ¿no? Entonces, una cosa son los mecanismos que se ponen en marcha moleculares, y hay gente que dice, oye, pues yo hago esto y me va muy bien, vale. Te va bien a ti durante X tiempo. ¿Qué pasa si lo mantienes a largo plazo? No hay estudios a tan largo plazo en esas situaciones. Para la inmensa mayoría de la población... A mí, el que se pone aquí a recomendar ayuno de una ingesta al día, si no hay evidencia de que eso a largo plazo te vaya... Ni siquiera hay evidencia del perjuicio, pero tampoco del beneficio. Para la inmensa mayoría de la población, hacer una recomendación de una ingesta al día... primero, para la inmensa mayoría es excesivo. Para la inmensa mayoría va a ser difícil que consiga ingerir todos los nutrientes que necesita, tanto desde luego de proteínas y de aminoácidos, o como de incluso grasas, vitaminas, minerales. Va a ser difícil que pueda comer la cantidad que necesita realmente. De nutrientes esenciales. De nutrientes esenciales. Para la mayoría de la gente, con 2 o 3 ingestas al día es lo óptimo. ¿Cuánto? Pues es que ya depende de la persona. Si aquí es donde entra la cosa de que pretender que todo el mundo... O sea, aquí es que ni hay otra gente que dice, no, tienes que comer 5 veces al día porque si no te va a pasar no sé qué. Eso tampoco. Tampoco tiene sentido. Pero para la mayoría de la gente, 2 o 3 ingestas diarias con un ayuno nocturno de individualmente entre 12 y 16 horas, y en las mujeres cambia según la fase del ciclo, si es que está todavía menstruando, es la cosa. Pero claro, luego la gente, ¿qué quiere? La gente quiere la solución mágica y sencilla que nos valga a todos. Pues es que ahí es donde está la individualidad, ¿no? Y además, para una misma persona depende de la fase de su vida. Y digo lo de las mujeres porque nosotras particularmente somos las que tenemos mayor variedad en nuestra vida, porque podemos tener, por un lado, podemos estar en un periodo de ya tener la regla, vale. Luego un periodo en el que a lo mejor estás buscando el embarazo, donde tienes que cuidar especialmente tu equilibrio hormonal. Mujeres que tienen problemas a lo mejor de síndrome de ovario poliquístico, que tienen resistencia a la insulina, otras con endometriosis. Cuando ya hay un embarazo, luego el posparto con la lactancia, después la perimenopausia. Entonces, nosotras tenemos mucha mayor variedad, y ahí precisamente es donde
recuerdo ahora una chica que tenía una amenorrea hipotalámica porque tenía mucho estrés por una cuestión realmente familiar, o sea, no tenía nada que ver con su alimentación. Y entonces fue con un profesional y este le dijo que tenía esa amenorrea hipotalámica por el estrés y le dijo que y ella ya hacía ejercicio, ya comía muy sano. Comía, pues hacía un poco de ayuno intermitente y tal, y le dijo que tenía que comer una vez al día y hacer dieta keto e entrenar mucho más. Y para ella en ese momento aquello fue mucho más estrés. Entonces, aparte que todo eso favorece más todavía la amenorrea. claro, la amenorrea no se lo solucionó, obviamente. Entonces fue con otra profesional que lo que le dijo era, mira, olvídate y de momento, mientras no soluciona tu problema de estrés principal familiar, mientras tanto intenta comer pues tus 2-3 veces al día y entrena lo que tú sientas, porque ya venía de entrenar mucho, ¿no? Entrena lo que tú sientas que te vaya bien. Olvídate incluso de que no te está viniendo la regla, porque ahora mismo por un tiempo que no la tengas, mientras no soluciones tu fuente principal de estrés, tampoco vas a estar bien, ¿no? Entonces, el querer hacer lo que nos... Además es que además los mensajes son como muy agresivos a veces tanto de un lado como de otro. Y es que todo depende del contexto de la persona. Y el contexto es todo. Y el contexto también incluye cosas como las preferencias personales. Porque las preferencias personales... Porque hay gente que pues desayunar por la mañana pues no le va bien. A mí, por ejemplo, no me viene nada bien, pero eso soy yo. Es que hay otra gente que prefiere pues desayunar y luego comer y a lo mejor prefiere no merendar un poco y no cenar, pues también le va bien, si es que somos muy diferentes. Bueno, es conectarte contigo. Sí. Escuchar conocerse activamente a nuestro cuerpo, que es para mí también bastante en línea con tener un buen estilo de vida y sobre todo tener salud, porque al final yo creo que el cuerpo habla. Y luego... Y pide lo que necesita. Y luego también sería interesante que contemplemos la cuestión de que realmente la alimentación es uno de los pilares de la salud, pero en el momento en el que se convierte en obsesión, dejas de tener salud. Pero la propia obsesión acaba siendo tan estresante que puede generar un problema y tú estás comiendo súper sano y ya de la propia obsesión de, oye, pues me he ido pues eso, a casa de mi madre y me ha hecho unas lentejas y no me las como porque no sé qué de los... hidratos, de la keto, de que me da miedo, de que se engorda, de que sí, mil cuestiones, desde luego. Dejando a un lado la alimentación y siguiendo un poco el estilo de vida. Los ritmos circadianos, ¿no? La teoría de tenemos que tener actividad e ingesta en las horas de luz solar y reposo y descanso en las horas que no hay luz solar. Esto es imposible de hacer, esto es obvio, porque, no sé, la gente acaba de trabajar a las 9 de la noche y ya es de noche y, en fin, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las personas que trabajan a turnos? Que ahora trabajo una mañana de mañana, una mañana de tarde, una mañana de noche y a lo mejor una descanso. ¿Crees que juegan con desventaja en cuanto a su longevidad? Pues sí, por desgracia sí. Además está comprobado en estudios amplios que las personas que hacen esos trabajos por turnos, bueno, todavía si fuera mañana y tarde ni tan mal, pero cuando ya entra en juego los turnos nocturnos, sabemos que se genera mayor morbilidad, es decir, más enfermedades metabólicas, cardiovasculares, también de trastornos cognitivos incluso, ¿no? E incluso que se acorta su vida. Y esto es así. Lo que pasa es que, claro, o sea, no es para asustar a nadie. Depende, obviamente, del tiempo que uno esté haciendo esos turnos, ¿no? Pero es verdad que el trastocar tanto los ritmos circadianos a largo plazo acaba generando problemas, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que normalmente ni está bien remunerado, ¿no? Esos turnos. Yo siempre que trabajo en hospitales y las compañeras, pues enfermería, auxiliares, celadores, técnicos, toda la gente que tenía los turnos, porque bueno, los médicos hacíamos guardias, que también mal, pero cuando hacían los turnos tenían una cosa que le llamaban el turno antiestrés, ¿no? Y era tal que, no recuerdo bien cómo era el esquema, algo como 2 mañanas, 2 tardes, 2 noches y librar no sé cuánto. Yo decía, ¿y eso es el turno antiestrés? Porque luego realmente nunca llegaban a tener como una regulación de sus ritmos. Y había gente que trabajaba, por ejemplo, siempre de noche, pocas personas, ¿no?
Pero decían que preferían eso porque, bueno, pues ya se habían acostumbrado a su cuerpo a eso. Pero es verdad que el trabajo de turnos es particularmente difícil de compensar las alteraciones que se producen en los ritmos circadianos y tendría que ser algo primero que sea recortado, sobre todo que sea recortado en el tiempo, ¿no? Que sean solo, que hubiera una protección, ¿no? Para que las personas no estén muchos años haciendo eso, ¿no? Sí, es que yo me parece también muy complejo de abordar cuando algún paciente viene con esa variación de turnos, claro, y de repente te explican esos desajustes y dices, claro, es que esto es muy difícil de abordar. Es muy difícil. Otro factor del estilo de vida sería la microbiota, sí. tan hablada y tan conocida. ¿Qué es exactamente la microbiota y qué papel juega en nuestra salud? Bueno, son ese conjunto de microorganismos que tenemos en el cuerpo, ¿no? En el intestino, sobre todo, es lo más conocido, pero también en la boca, en la piel, ¿no? En el tracto genitourinario, a las mujeres les sonará lo de la flora, ¿verdad? Vaginal, ¿no? Y al final tiene tantas funciones, pues en fabricar sustancias beneficiosas como vitaminas, ácidos grasos de cadena corta, neurotransmisores, ayúdanos a hacer la digestión, nos modula el sistema inmunitario, nos protege de microorganismos peligrosos, bueno, tienen realmente tantas funciones que son importantes para nuestra salud que tenemos que tener una microbiota en equilibrio para que pueda llevar a cabo esas funciones, ¿no? ¿Cómo equilibramos la microbiota? Pues en realidad lo bueno es que lo que es bueno para nuestra microbiota también es bueno para nosotros. De nuevo, la alimentación, pues eso, con una cantidad adecuada de fibra, de esa alimentación pesco-mediterránea, ¿verdad? Es la óptima también para la microbiota. Los fermentados es verdad que también son interesantes, evitar esos ultraprocesados, evitar el alcohol, otros tóxicos, bueno, por supuesto. Y es que lo del tabaco lo doy como muy por hecho, ¿no? Pero ojo que el cigarrillo electrónico y el vapeo también es malo para la microbiota, ¿no? Y luego, por supuesto, la microbiota del intestino depende también de la microbiota de la boca. Es muy importante ir al dentista con la suficiente frecuencia, porque si tenemos bacterias patógenas, bacterias malas en la boca, lo estamos tragando y realmente una gran parte pasa al intestino también, ¿no? Y mucha gente a lo mejor se piensa en cuidarse del intestino, pero no se cuida en la boca, ¿no? Es muy importante también esta parte, aparte del estrés, el contacto con la naturaleza. Bueno, todo lo que tenemos que hacer para cuidarnos, que es bueno para nosotros, también es bueno para la microbiota, ¿no? ¿Y cómo podemos saber si estamos sufriendo una disbiosis, que sería esa alteración de la microbiota? Porque, no sé, me parece que cada vez hay más personas que tienen desequilibrios en la microbiota. Bueno, ¿cómo lo podemos notar? Sí, a nivel de la boca es importante, por ejemplo, si tenemos sangrado de encías al lavarnos los dientes o las encías directamente inflamadas, ya sabemos que tenemos un problema a ese nivel. Pero a nivel intestinal, por ejemplo, pues el que haya intolerancias, que cuando comamos se nos hinche mucho la tripa, que nos moleste, que nos duela, que haya diarrea o estreñimiento, obviamente las enfermedades digestivas como la celiaquía, la enfermedad inflamatoria intestinal, pues todo esto ya nos dice que la microbiota intestinal tiene un problema, ¿no? Pero es verdad que en todas las enfermedades crónicas no transmisibles, pues cardiovasculares, metabólicas, obesidad, resistencia a la insulina, en el cáncer, en las enfermedades oncológicas, autoinmunes, alérgicas, realmente en todas ellas, desde luego en los trastornos del estado de ánimo, sabemos que también hay una alteración de la microbiota. Como causa única, no, pero como un factor más que está contribuyendo a la aparición de esa enfermedad. Entonces, realmente, si hay un problema de salud, o si hay también esos problemas digestivos o intolerancias, ya sabemos que va a haber un problema de la microbiota. No hace falta gastarse cientos de euros en hacerse test de microbiota. Yo personalmente, por ejemplo, nunca me he hecho un test de microbiota. Y mira que... Es que te digo una cosa, yo cuando me trae algún paciente un test de microbiota pienso, muy bien, y ahora, ¿sabes cómo? ¿Y qué? Como con toda esta información, ¿ahora qué hacemos? ¿De qué me sirve a mí saber, no? Supongo que a lo mejor, no sé, por personalizar una pauta de probióticos, ¿qué piensas de los probióticos? Porque esto también es ay, pues me voy a tomar un probiótico. Cuando hay como, no sé cuántas miles de millones de tipos de probióticos, de cepas, ¿no? Que cada uno tendrá su función, en fin, no sé. Tú vas a la farmacia y... ¿te compras un probiótico? Claro, pues a ver, los test de microbiota, los test de función intestinal pueden ser interesantes, pero más desde el punto de vista de ver función pancreática, de ver si hay un helicobacter, si hay un parásito, si hay una inflamación, todo eso es interesante.
¿Es necesario hacer desde microbiota en sí, de ver cuántas bacterias hay de cada tipo? Pues es que incluso con lo que tardan los análisis de microbiota, o sea, una cosa, insisto, son los parásitos, la cándida, Helicobacter, páncreas, etcétera. Eso hay que verlo. Pero también hay que hacer antes otros diagnósticos, pues desde el punto de vista de perfil nutricional, de ver si hay una celiaquía, pues toda esta serie de cuestiones, ¿no? Pero saber cómo está la Akkermansia, cómo están las bifidobacterias, cómo está toda la familia bacteriana, sobre todo, incluso los virus o los hongos, pues la mayoría de los pacientes realmente no van a necesitar eso. Primero hay que mirar otras muchas cosas. Que luego los probióticos los vayamos a dirigir por el perfil de microbiota, todavía no estamos allí, y realmente a día de hoy los probióticos, que son interesantes para los tratamientos, los vamos a elegir más por sus mecanismos de acción o por la patología que tiene esa persona, porque hay estudios clínicos con una cepa concreta. Ahora, que eso requiere también una formación y igual que, es que decir, tómate un probiótico es como si a alguien le dijéramos tómate un fármaco. Dice, pero ¿y para qué fármaco me tomo? ¡Buah, tómate uno cualquiera! Pues sería lo mismo, ¿no? Hay muchos tipos de probióticos y si los queremos usar en terapia, que de verdad pueden ser interesantes, tenemos que saber cuál y para quién y para qué se lo estamos dando. En qué dosis y en qué momento, ¿no? Sí. Y todo, claro. Es verdaderamente la microbioterapia es muy interesante, pero lo debería pautar un profesional idealmente. ¿Y qué hay de cierto en eso que dicen que...? Porque hay defensores del probiótico y hay, pues evidentemente, detractores de el probiótico no hace nada, tú te tomas el probiótico, pero no llega al intestino porque como que se pierden o mueren o qué sé yo en el camino. Bueno, depende de las características tecnológicas de los probióticos. Hay probióticos que efectivamente les cuesta mucho llegar, pero hay otros que tienen una tecnología, los de cuarta generación en particular, que permite llegar al intestino y que hay estudios que luego se comprueba, se coge muestras de heces y se comprueba que realmente incluso habiendo parado la administración de probiótico, todavía, de hecho, se ha colonizado porque a lo mejor a las 2 o las 4 semanas todavía se encuentran esas cepas en las heces, ¿no? Pero claro, no todo, o sea, el probiótico que uno se compre en el supermercado probablemente pues no sea ese producto. Yo realmente, o sea, a nadie le va a pasar nada malo porque se tome un probiótico. Bueno, a veces sí puede ser contraproducente, ¿no crees? Hombre, si tiene un SIBO, sí. Le puede sentar mal según qué probiótico que tome. Aunque claro, hay probióticos que en SIBO, en sobrecrecimiento bacteriano, pueden ser interesantes. Pero en general no es que vaya a pasar nada malo grave, me refiero, ¿no? Vale. Lo que puede pasar es que haya un cierto disconfort intestinal o puede pasar que estés tirando el dinero porque no es el que necesitas. Entonces, lo ideal es que es como la suplementación, ¿no? Al final, tanto los probióticos como cualquier suplemento realmente tienen un efecto. O sea, pero ¿tú cuántos profesionales sanitarios crees que están adecuadamente formados para saber prescribir un probiótico concreto en base a las necesidades de la persona? Pues yo que doy formaciones sobre este tema, los profesionales que se forman, claro, lo están, pero claro, la inmensa mayoría no lo está, no hay una formación sobre este tema generalizado. Hay muchos profesionales que sí lo saben utilizar, pero por lo menos en el ámbito médico, por ejemplo, diré que hay más nutricionistas y dietistas probablemente formados en este tema a día de hoy que médicos, ¿no? Claro, es que yo creo que ahí también está gran parte de la cuestión. Otro aspecto del estilo de vida sería el ejercicio físico. ¿Hay como una recomendación de tipo de ejercicio, intensidad de ejercicio, duración y frecuencia que podamos decir que es la óptima para tener salud o envejecer de forma más tardía? Bueno, hay unas recomendaciones de mínimos y la mayoría de la gente siempre busca los mínimos. Lo que pasa es que los mínimos se quedan un poco cortos. Entonces en el libro lo comento un poco, son las recomendaciones de la OMS, pueden ser de 150 minutos, 300 minutos, depende un poco que sea ejercicio cardiovascular o de fuerza, si es intensidad elevada, intensidad moderada, pero en general son unas recomendaciones mínimas. Realmente la cantidad de ejercicio físico que para conseguir una longevidad óptima es mucho más que las recomendaciones mínimas y necesitaríamos realmente estar no varias horas entrenando al día, pero sí movernos más de lo que nos movemos. Y claro, con los trabajos sedentarios eso es complicado. Por eso, por ejemplo, es importante
caminar siempre que podamos, ir caminando a los sitios, ir haciendo tareas de la casa para movernos, hacer pausas de estar sentado cuando tenemos un trabajo sedentario. Y luego, cosa aparte, es el hacer entrenamiento, por un lado, lo que la gente entiende por más cardiovascular, ejercicio de resistencia, pues correr, nadar, la bici, el baile incluso, ¿por qué no?, el remo. Y luego el ejercicio de fuerza, ¿no?, que es particularmente importante para también para tener una longevidad saludable. Lo que pasa es que lo ideal sería hacer algo que nos permita conjugar la fuerza y el cardio, y eso pues puede ser hacer deporte, puede ser hacer modalidades de entrenamiento que a la vez que estás haciendo fuerza también te dispara la frecuencia la frecuencia cardíaca, ¿no? Pero también es importante cosas como la movilidad, el equilibrio, pues no sé, hacer verticales, hacer un pino, hacer una serie de cosas que son ejercicios gimnásticos que antiguamente se practicaban incluso en el colegio y que hoy en día la mayoría de la gente no es capaz de hacer, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se obsesiona con la alimentación y tiene dejado muy de lado el entrenamiento, ¿no? Totalmente de acuerdo. Aquí en el libro nos hablas del, si lo voy a decir bien, grounding. Y el grounding, sí. El grounding. ¿Nos puedes explicar qué es y si hay evidencia detrás de su práctica? Sí, el grounding, que también lo llaman earthing, al final implica estar en contacto directo con la tierra descalzo, ¿no? O bueno, te puedes tumbar en el césped o en la playa también, ¿no? Y sí que hay estudios interesantes, ahí precisamente hago una referencia a una revisión de muchos estudios científicos que hay sobre el tema de cómo, por ejemplo, puede ayudar a reducir ciertos marcadores de la inflamación o incluso reducir el dolor, etcétera. Ahora, ¿es una terapia curativa que te va a permitir solucionar todos los problemas por estar caminando descalzo? Pues no, pero es que tampoco se trata de eso, sino de incorporarlo como una práctica más, aunque sea por relajarnos y contrarrestar los efectos del estrés crónico, porque la gente, si piensa, por ejemplo, en dar una caminata por la playa descalzo, reconocerá que es algo relajante y tiene un efecto real, y esto se ha estudiado. ¿Qué pasa? Que luego hay empresas que fabrican dispositivos tecnológicos de toma de tierra, por ejemplo una sábana que lo conectas a la corriente eléctrica y supuestamente eso te hace una toma de tierra. Entonces, todo lo que sea intentar con la tecnología remediar los efectos negativos de nuestro estilo de vida moderno, pues es un poco, tiene una cierta incoherencia, ¿no? Yeah. Oye, pues vete a la playa, date un paseo, vete... ¿Pero valdría andar descalzo en casa o tienes que tocar...? No, tiene que ser tocando tierra, naturaleza, sí. Ah, ya se complica la cosa. Claro, sí, no es fácil. Otro de los, para mí, pilares de la salud y también del estilo de vida es el descanso. ¿Cómo de importante es un buen descanso? ¿Cómo crees que está durmiendo la población española? Pues España es el país de los que menos se duerme en la Unión Europea. De media los adultos no llegan a las 7 horas. Y teniendo en cuenta que de media la gente suele necesitar 7, 8, 9 horas, pues no se suele descansar lo suficiente. Y luego es importante también que haya una regularidad en los horarios, es decir, que uno intente siempre acostarse más o menos a la misma hora y levantarse más o menos a la misma hora. Es decir, si uno normalmente se acuesta, pues no sé, vamos a decir a las 11 y se levanta a las 7, pues el fin de semana lo deseable sería intentar que el horario fuera el mismo. Y yo sé que es complicado porque... Claro, en España en particular, que claro, esto puede ser un poco diferente en verano o en invierno, porque cambia la luz, ¿no? Pero es verdad que la gente tiene como muy integrada muchas veces esa cuestión social de cenar tarde, de trasnochar el fin de semana, y esto es verdad que trastoca mucho los ritmos circadianos. Aquí, por ejemplo, Brian Johnson, que es este multimillonario que no quiere morir, ¿no? Quiere no morir nunca. Él, por ejemplo, tiene... pues una rutina, él dice que hay que ser el campeón del mundo del sueño, ¿no? Y para ser campeón del mundo del sueño, él empieza a hacer su rutina de acostarse a las 7:30 de la tarde, y él pues ya empieza como su rutina de apagado, y él a las 8:30 ya está en su cama, con su máscara, con sus tapones, con todo. Sí, claro, pero aquí tienes que ser multimillonario para poder hacer esto. Entonces, eso es un poco inviable con una vida social y una vida familiar normal, ¿no? Entonces, habría que encontrar un compromiso entre, oye, quiero dormir las horas que necesites. Es que mucha gente siempre dice, ay, es que no tengo energía, estoy cansado. Oye, ¿estás durmiendo lo que necesitas? Porque mucha gente cree que por hacer sus cosas durmiendo 7 horas es suficiente, y a lo mejor necesitan 8. Y realmente la diferencia entre dormir 7 y 8 horas
pues puede ser muy importante, ¿no? Entonces lo primero sería ver, esto se puede ver en vacaciones, ¿no? Cuando ya llevas un tiempo de vacaciones, ver realmente cuáles son tus ritmos óptimos cuando no tienes ninguna obligación, cuando no pones el despertador, cuántas horas necesitas dormir para estar bien, ¿no? Bueno, unas vacaciones que no sean de estar de fiesta loca por la playa todo el rato, ¿no? ¿El sueño se acumula? Es decir, No. yo... No. Si yo, por ejemplo, ahora que mencionas esto de las vacaciones, ¿vale? Tengo una rutina de lo que has dicho antes, de dormir de 12 a 7 horas. Ujú. Imagínate que yo necesito 8. Voy acumulando como una hora de falta de sueño y cuando estoy en vacaciones puede que duerma 10 horas al día porque he acumulado esas horas que me faltaban. Realmente puede ser que como compensación se duerma algo más, pero al final se produce ese trastorno, ¿no? Que acaba siendo crónico y no... O sea, una parte... puedes recuperar una parte, pero no es que se acumule y no es que ahora por dormir más o porque, por ejemplo, por dormir más el fin de semana te compense todo lo de la semana. Al final, lo ideal sería intentar tener esa regularidad, que sé que no es fácil tampoco. Bueno, y en esto siempre me preguntan el tema de, oye, ¿y cuando eres madre y tienes deprivación de sueño? Pues tampoco se ha estudiado tantísimo esto, ¿no? Es verdad que cuanto más mayor eres, menos horas de sueño necesitas, ¿no? Realmente no, pero es No, que pero como que la gente mayor duerme menos. duermen menos, pero porque acaban teniendo también cambios en su cerebro que hacen que tengan el sueño más fragmentado, alteraciones del sueño, muchas veces respiratorias, pueden tener neuroinflamación y toda una serie de problemas que a veces incluso es difícil saber si el problema cerebral está haciendo que duerma menos o que el hecho de que duerman menos les genera problema cerebral. En las mujeres, por ejemplo, con la perimenopausia y la menopausia, muchas veces se deteriora la calidad del sueño, pero no es la típica cosa de no, es que con la edad ya duermo menos, pero realmente habría que cuidar mucho el sueño O sea, deberíamos dormir ¿no? en la tercera edad las mismas horas que veníamos durmiendo en los 20, 30 y 40 años. Lo ideal sería que se pudiera dormir, lo que pasa es que muchas veces es difícil. Hay gente que sí que duerme bien, pero no hay una evidencia que diga que realmente, o sea, los grandes estudiosos de esto, el doctor Álvarez o el doctor Juan Antonio Madrid, realmente lo que dicen es que, oye, no es que necesites dormir menos. El cerebro para limpiarse y regenerarse necesita sus horas de sueño, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante el descanso? ¿Qué pasa mientras dormimos que es, bueno, pues tan influyente en nuestra salud? Sí, pues es cuando se producen sobre todo todos los fenómenos de regeneración y reparación en el cuerpo a diferentes niveles. Por ejemplo, en la piel es muy obvio. Uno cuando duerme pocas horas, la mala cara que tiene al día siguiente no es casualidad. Pero, por ejemplo, a nivel cerebral, todos los procesos de limpieza de metabolitos y de tóxicos del cerebro, eso se lleva a cabo por la noche, ¿no? Entonces, puede ser un factor de riesgo para la inflamación, para la neuroinflamación o la neurodegeneración y los problemas cognitivos, los problemas de enfermedades cerebrales, si no se descansa lo suficiente. Y en cuanto al estrés y el cortisol, porque habrás escuchado ahora que todo el mundo tiene el cortisol por las nubes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué de cierto hay en esto? Es verdad que, porque al final todos vivimos con estrés, con el estilo de vida que llevamos, ¿no? ¿Qué hay de cierto en esto del estrés y el cortisol? ¿Tengo el cortisol alto o no? ¿Lo puedo saber por cómo me encuentro? ¿Lo tengo que mirar una analítica? ¿Cuál es el daño que hace el estrés a nuestra longevidad o a nuestra salud? Sí, el estrés cuando es agudo, fisiológico, es al final una respuesta normal del organismo ante cosas que nos ponen en riesgo la supervivencia y nuestro cuerpo monta una respuesta de estrés que realmente inicialmente no es cortisol, es adrenalina y noradrenalina. Que ¿Vale? son las catecolaminas, son los neurotransmisores que hacen que se nos ponga el pulso rápido, que respiremos más rápido, que tengamos la boca seca. Esa es la primera respuesta de estrés. Y además se inhibe el nervio vago, el sistema nervioso parasimpático, ¿verdad? Que esto sí que quizá le suene a la gente, que es el nervio pues que nos permite, por ejemplo, hacer la digestión, de la relajación, ¿no? Hace falta también para que funcione bien el estómago, todo el intestino, etcétera, ¿no? Entonces, es verdad que luego interviene en la respuesta de estrés el cortisol, pero no es la primera respuesta la del cortisol. El cortisol tarda un poco más en entrar. ¿Qué sucede cuando estamos crónicamente estresados? Pues que nuestro cuerpo está y nuestro cerebro continuamente en un modo de lucha o de huida frente a algo que nos está poniendo nuestro cerebro, nuestro cuerpo interpreta que es una amenaza,
Pero claro, esa respuesta no sirve para solucionarlo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una amenaza puede ser que alguien te intente robar o que venga un león y te quiera comer. Pues tu cuerpo se pone en marcha y tú huyes o luchas y consigues con el movimiento solucionar aquello. Y lo solucionas y tu cuerpo ya tranquilo. Pero en el estrés crónico, ¿qué sucede? Pues que tienes algo que te amenaza, como es pues, la hipoteca o como el atasco de todas las mañanas. Y ahí tu cuerpo se pone en el mismo estado, pero tú primero no te mueves, o aunque te muevas, pues tampoco que solucione ni el atasco ni el estrés. Y sin embargo la respuesta de tu cuerpo es la misma, tanto con la adrenalina como la noradrenalina, la inhibición del vago y la producción de cortisol. Realmente cuando tú mides esos niveles de cortisol en una analítica, no es que los vayas a ver tampoco elevados, no quiere decir que no tengas cortisol, a lo mejor tienes más de lo que necesitas, pero no es solo el cortisol, es también la falta de la actividad adecuada del nervio vago. Que esto no sé, bueno, ahora mi amigo Antonio Valenzuela tiene un libro que se llama Estimula tu nervio vago, ¿no? Que nos habla de todo lo que hemos de hacer para mejorar el nervio vago. Pensemos que, por ejemplo, para hacer una buena digestión necesitamos que el nervio vago funcione bien. Y muchas veces el estrés crónico hace que no funcione bien. Entonces, por ejemplo, los problemas digestivos que hay en una persona que tiene estrés crónico tienen que ver más con una falta de función adecuada del nervio vago que con el cortisol. Que no significa que no haya cortisol, que es verdad, pero por ejemplo es más problemático quizá el tema del nervio vago, ¿no? ¿Y cómo sabemos si estamos estresados? ¿Porque tú lo notas? ¿Porque vives así como a contracorriente y con la lengua afuera? ¿O hay como síntomas comunes del estrés crónico? Pues en realidad quizás como mucha gente está continuamente con estrés crónico, si no se conoce bien llega un momento en el que ya ni siquiera es consciente de ello, ¿no? Entonces en el momento en el que al final no es que haya un síntoma único del estrés crónico, es decir, puede haber desde problema de sueño, problemas digestivos, la enfermedad periodontal o la gingivitis puede ser por esto, porque la boca está muchas veces seca porque estás continuamente estresado en ese modo de lucha-huida, puede haber ansiedad, puede haber trastornos del estado de ánimo, incluso depresión, esa sensación de agobio, estar como de mecha corta, digamos, que estás a la que saltas enseguida, ¿no? Son toda una serie de pequeños trastornos, disfunciones o síntomas que parece que no tienes como ninguna enfermedad de nada, pero estás como en tensión continuamente. Entonces depende de cada persona de cómo lo manifiesta. Habrá personas que lo puedan manifestar, por ejemplo, a nivel de conducta, como ira continua o esa facilidad para enfadarse, y a lo mejor otras personas lo expresan más con cierta sensación de ansiedad, que no llega a ser una crisis de ansiedad, pero sí como una pequeña ansiedad continua, ¿no? Entonces, realmente uno a lo mejor se da cuenta de eso si se va de vacaciones. Es posible que incluso los primeros días se ponga enfermo. La típica persona que se va de vacaciones y los primeros días está malísimo, porque ya le baja el nivel de estrés y el cuerpo dice, ahora ya puedo ponerme malo. Luego ya estás unos días y ya empiezas a notarte relajado, ¿no? Entonces es verdad que muchas veces no nos damos cuenta. Hay escalas, cuestionarios que se pueden hacer de estrés crónico, y uno lo va contestando y entonces se puede llegar incluso a medir, ¿no? Pero mucha gente quizá no se da ni cuenta, ¿no? Porque qué peligroso, ¿no? Por otro lado, porque al final tengo estrés crónico y no me doy ni cuenta. Claro. Eso va haciendo ahí su daño. Pero porque pensemos en las exigencias muchas veces autoimpuestas de la vida moderna. Porque hay que trabajar muchas horas, luego está la familia, el cuidado de la casa, el trabajo, la autorrealización, y bueno, luego están las redes sociales, el consumo de cosas digitales, ver las noticias, parece que el mundo se acaba todos los días 3 veces por lo menos y nos pasan 1000 males, ¿no? Entonces muchas veces no nos damos ni cuenta de que es que la gente no se da cuenta de que está estresada, y realmente el estrés crónico favorece muchas enfermedades, incluidas por supuesto las cardiovasculares, las metabólicas, las digestivas, las autoinmunes, y los trastornos en concreto el burnout, que es ese estrés crónico relacionado con el trabajo, ¿no? Que le afecta hasta el 30-40% de la población trabajadora, que es muchísimo, ¿no? Ahí puede haber muchos síntomas, incluso somáticos. Pues a lo mejor a uno le da por problemas digestivos, a otro le da por estar con ansiedad y depresión, y realmente el origen es el estrés
es mucho más que estrés crónico, porque claro, es el ambiente de trabajo, ¿no? Y uno no se da cuenta porque a lo mejor lleva tantos años viviendo en ese estado que no es consciente, no es capaz ¿no? ni de verlo, ya. De todos estos factores del estilo de vida, bueno, igual aquí también podríamos hablar de, pues no sé, las nuevas tecnologías, ¿no? La exposición a pantallas, los disruptores endocrinos, bueno, como que no acabaríamos pero un poquito de todos los que hemos mencionado y alguno que por ahí también pueda haber, ¿cuál crees que es el más importante? Es decir, ¿a cuál le darías prioridad antes? Imagínate que es una persona que come mal, es sedentaria, duerme mal, está súper expuesto a pantallas, tiene estrés crónico, bueno, todo lo que hemos mencionado, ¿no? ¿Por dónde empezar? ¿Cuál crees que es el factor más relevante para conseguir mejorar la salud? Pues es verdad que puede depender mucho de la persona, ¿no? Pero es verdad que probablemente si consiguiéramos ahí que la persona empezara a hacer ejercicio físico en la naturaleza, conseguiríamos solucionar también el tema del sueño en parte, conseguiríamos a lo mejor que redujera los niveles de estrés y que además pusiera en marcha todos los efectos beneficiosos que se consiguen con el ejercicio físico, ¿no? Entonces, yo si tuviera que elegir solo una cosa para decirle, ¿Sí? le indicaría el tema de la actividad física, el ejercicio físico, idealmente, y si pudiera ser al aire libre y con otras personas. Si pudiera ser, sería lo óptimo, porque conseguiríamos muchos beneficios a la vez. A ver, depende. Imagínate que Sí, es una obvio, persona... es un caso así como muy extremista, sí. pero bueno, por darle un poco el Sí, pero top one a sería alguien. el primero, porque además es... Porque matas más, ¿no? Como muchos pájaros de un tiro. Sí, sí, consigue muchos efectos beneficiosos a la vez. Pues la población es sedentaria, ¿a qué nivel, eh? Sí, por eso precisamente es tan importante, ¿no? Pero es muy difícil. ¿Y tú no crees que, o sea, todo esto que tenemos que trabajar es como que nuestro estilo de vida está en contra? O sea, realmente todo lo que necesitamos para estar sanos y rejuvenecer o no envejecer, lo tenemos a la contra. Sí. Vivimos con estrés, comemos mal, sin tiempo, dormimos mal, o sea, ¿no? Como que la sociedad o la cultura o el estilo de vida que estamos llevando es completamente opuesto a lo que realmente deberíamos hacer. Sí, pero la sociedad nos empuja al final a... es muy difícil, o sea, vivimos en una sociedad que nos condiciona y vivimos en una sociedad que nos empuja al consumo. Por ejemplo, que de hecho, si desde arriba hicieran cambios, ¿no crees que si realmente la gente, bueno, los altos cargos se preocuparan por la salud de su población, podrían hacer muchas cosas y cambios que promoviera? Lo que pasa es que salud? sí, debería poder hacerse. Lo que pasa es que ahí está en juego también el tema de la libertad. Lo que pasa es que hasta qué punto tenemos libertad cuando las grandes empresas, estoy pensando ahora en las grandes empresas tecnológicas, ellos tienen un ejército de neurocientíficos y de ingenieros pensando cómo hacernos dependientes de cosas como las plataformas de streaming o las pantallas o las redes sociales. Pensemos que una gran plataforma de streaming de series y de películas, por ejemplo, dijo que para él la competencia no eran las otras plataformas, porque ahora hay muchas plataformas de estas, que la mayor competencia y amenaza era el sueño. Entonces, que la gente duerma. Porque claro, si la gente duerme ve menos horas de pantalla y de series. Bueno, entonces a ellos ¿qué les interesa? ¿Que tú duermas o que estés 8 horas viendo una serie? Pues ellos quieren que estés 8 horas viendo una serie, no que duermas 8 horas y veas una hora de serie, ¿no? Y esto para todo. Piensa que, por ejemplo, la industria, por poner otro ejemplo que a mí me preocupa especialmente, que es la industria del porno, por ejemplo, que en el mundo online pues es un problemón y genera adicciones y consumo problemático y desplaza otras actividades y además genera cambios a nivel cerebral, ¿no? Pues es una industria de 100.000 millones de dólares anuales en el mundo. La industria agroalimentaria... ¿Ves? Pero si eso se regulara, ¿no? Como que yo creo que en realidad somos un poco títeres de lo que ellos quieren, porque pueden aplicar mucha regulación que condicionaría mucho nuestra salud. Si tú pones la norma de que no se trabaja, o sea, que los establecimientos o los locales comerciales a las 7 cierran y nadie puede abrir, ¿no? La cena sería más temprana, el descanso sería más temprano,
¿no? Bueno, no sé, creo yo que... Bueno, habría que repensar el sistema por completo. Exacto, Y totalmente. es verdad que en qué momento, por ejemplo, claro, ahí entran en juego debates como, por ejemplo, uno dice, pues es que, claro, si yo trabajo de lunes a viernes en no sé qué horario y no abren las tiendas en no sé qué otro horario, yo nunca puedo ir a comprar. Y eso también es verdad. Entonces es como la pescadilla que se muerda la cola, ¿no? Pero es verdad que en España los horarios son particularmente Tardíos. complicados. Yo, fíjate, en Finlandia, una de las últimas veces que fui y estuve viendo pequeños negocios de pequeñas tiendas en un barrio de Helsinki, de la capital, y había, pues, por ejemplo, no recuerdo si era una tienda como de ropa vintage o de muebles o algo así. Oye, pues tenía un horario que era de lunes a viernes, de 10 a 15. Y yo pensaba, digo, madre mía, y con ese horario esta persona Cubre. cubre de verdad las necesidades de venta para que pueda... Bueno, parece muy loco, pero es verdad, y esto Byung-Chul Han, que es, bueno, este filósofo coreano, ¿no? Habla de la autoexplotación y de la hiperproductividad en la que estamos inmersos, ¿no? Entonces, al final, aquí, claro, entran en juego no solo cosas de salud, sino también cuestiones económicas, cuestiones del sistema y cuestiones políticas que es difícil, claro, es difícil conjugar para alguien que tiene una pequeña tienda, un pequeño negocio, que estamos viendo como por ejemplo las librerías de barrio o librerías de pequeñas ciudades. Ya no hay muchas ciudades que ya no tienen librerías porque es inviable competir contra pues grandes plataformas, ¿no? Entonces son modelos productivos donde realmente se está produciendo un trasvase de la riqueza durante la pandemia que se dice, no, fue de un caos económico y un desastre. No, fue un desastre económico para muchos pequeños empresarios o dueños de negocios que tuvieron que cerrar, pero los dueños de las grandes empresas, de las enormes empresas que son dueños del mundo, ellos se hicieron más ricos y sus empresas ganaron mucho dinero, ¿no? Entonces, bueno, es un debate donde realmente nosotros no, como individuos y familias, no tenemos mucho poder, no tenemos mucho que hacer, y lo único que podemos hacer es tomar decisiones conscientes para con nosotros y nuestras familias. Pero claro, es difícil en una decirte que sociedad. yo entiendo que a la gente le cueste cuidarse. Sí. Porque al final tienes que ir en contra del sistema. Para cuidarte y tener una salud óptima, una longevidad óptima, tienes que ir en contra del sistema y ser un bicho raro. Eso es así. Y por acabar, Sari, hablemos del mundo de la suplementación. ¿Crees que si las personas, como decíamos ahora, se cuidaran como deben cuidarse, tuvieran un estilo de vida óptimo, una alimentación completa, variada y suficiente, aún así deberían suplementarse? Si todo fuera súper óptimo, y esto incluye un entorno de vivir en un sitio óptimo y esa alimentación, ese descanso, ese contacto con la naturaleza, realmente si todo eso fuera óptimo, creo que no. O sea, podríamos vivir sin suplementos y no tuvieran enfermedad, ni patología, ni déficits nutricionales derivados de alguna cosa genética particular. Pero probablemente no sería necesario. O sea, yo pienso en personas que conozco de zonas rurales de España, personas mayores, ¿vale? De bueno, pues 80, 90, 100 años que tienen su huerta y viven allí de toda la vida y son personas que tienen una buena salud. Y no han necesitado nunca suplementarse y llegan hasta los 90 años y no han visitado nunca al médico. Pues esas personas no han necesitado suplementarse. Pero claro, en un contexto donde a lo mejor la densidad nutricional de los alimentos no es la óptima, donde hay mucho estrés que hace que quizás tengamos mayores requerimientos, o la alimentación no es esa alimentación óptima. Aquí vamos a poner, por ejemplo, el contexto de un español tipo, ¿vale? Persona, pues, vamos a decir semisedentaria, que tiene un trabajo de 8 horas sedentario, que come, bueno, vamos a definir medio bien, ¿vale? Y que luego pues tiene el estrés que le puede provocar el trabajo, la familia, tal. ¿Esa persona necesitaría suplementarse? A ver, realmente si tuviera que elegir entre darle un suplemento que hiciera ejercicio, le diría que hiciera ejercicio antes de suplementarse. Pero es verdad que hay ciertos nutrientes que es muy frecuente la ingesta insuficiente o que haya unos mayores requerimientos y un mayor riesgo de déficit, como ese magnesio en particular, que
que es verdad que la mayoría de las personas que estudiamos un poco el tema de la suplementación estamos de acuerdo en que el magnesio quizás es uno de los, como tiene tantas funciones, ¿no? Es más fácil que esté en déficit, ¿no? Y porque además el estrés hace que tengas más requerimientos de magnesio. Pero ¿tú crees que la falta de magnesio viene porque la calidad de los alimentos o las tierras en las que se cultivan los vegetales están empobrecidos y aunque tú comas 2 raciones de vegetales y 3 de fruta al día, te van a faltar? Pues realmente magnesio? Lo que dicen los estudios que han hecho al respecto, hace ya 20 años, ya en ese momento había un empobrecimiento de minerales porque los terrenos de cultivo realmente están ultra explotados y hay muchas veces déficit de algunos micronutrientes, ¿no? Pero aparte luego cuando se hacen, por ejemplo en España, el estudio Anibes, que es fantástico y se ve ahí sí se vio los déficits de ingesta de micronutrientes, la mayoría de los micronutrientes, por ejemplo el zinc. Lo que pasa es que, claro, no puedes decirle a todo el mundo que tome zinc, porque ahí no sabes si están tomando el suficiente o no, pero, por ejemplo, con el magnesio el 80% de la población no llega al 80% de la ingesta mínima y mucha gente necesita más. ¿Qué pasa? Que lo óptimo sería no necesitarlo, pero mucha gente lo necesitaría. Luego, otra cosa es, por ejemplo, el tema del omega 3. Pero, por ejemplo, si alguien ya ingiere mucho omega 6 procedente de aceites vegetales de semillas y nunca toma pescado, pues yo le diría, oye, intenta mejorar la calidad de tu alimentación y comer, pues, no sé, aunque sea una lata de sardinas de vez en cuando, aunque luego tenemos los disruptores endocrinos de la lata, que ese es otro tema, ¿no? Entonces, lo ideal sería no necesitarlo, pero lo cierto es que si queremos una salud óptima y una longevidad saludable óptima, es difícil conseguirlo sin algo de suplementación, pero claro, debería ser individualizada, personalizada, a ver, sin llegar a lo que hace Brian Johnson, que él se toma 200 suplementos o sea, que ya no sabe ni lo que hace todo lo que se toma, ¿no? Entonces no se trata de llegar a eso, pero de manera individualizada mucha gente sí que necesita alguna cosa, claro. Yo con el del omega 3 creo que es como que el problema no es tanto que no cubren el omega 3, sino lo que tú has mencionado, que el balance omega 3 omega 6 no es el óptimo. En España no estamos ni tan mal. El último estudio que leí al respecto, porque por ejemplo porque lo ideal sería 1 o 2 partes de omega 6 como mucho por cada parte de omega 3, pero por ejemplo en Estados Unidos se llegan a estar en 40 partes de omega 6 como por cada parte de omega 3. Es una locura. Pero en España estamos como en 11 partes de omega 6 por cada parte de omega 3. Y es mucho, ¿no? Pero claro, si tú no reduces la ingesta excesiva de omega 6 de los ultraprocesados, pues oye, tampoco tomarte ahí un suplemento de omega 3, pues quizás no haga tanto, tiene sentido. ¿no? Y en cuanto a otros suplementos que crees imprescindibles o que son los más en los que más déficit podemos tener, ¿es magnesio omega 3? ¿Algún otro? A ver, hay déficit de vitamina D, pero realmente si la gente pasara más tiempo al aire libre, en condiciones adecuadas, es verdad que en gran parte del año se podría suplir, si bien es cierto que de octubre, abril, más o menos, muchas veces es difícil conseguir suficiente vitamina D. Sabes, ¿no? Que hay como mucha controversia, que han venido varios profesionales y como que la vitamina D aquí cada uno tiene su opinión, luego la gente se queja, ¿no? De no sabemos de quién hacer caso, ¿no? Unos dicen que sí, otros que no. Por lo que han explicado los otros invitados, como el consenso dice que sí hay déficit de vitamina D, pero como que la suplementación no muestra beneficios o mejoras de los problemas asociados a la falta de vitamina D. No sé cuál es tu opinión al respecto. Es que muchas veces se le pide a un único micronutriente que consiga y solucionar mágica y milagrosamente cosas que no, porque la salud, somos un sistema complejo, somos un superorganismo complejo y un nutriente no es un fármaco, pero sí que para mí la referencia en España, desde luego puede ser María Hernández Bascuñana, ¿no? Con vitaminados. Y yo no intentaría curar una enfermedad solo con suplementación de vitamina D. Y muchas veces en los estudios que se hacen se utilizan dosis muy bajas de vitamina D o se acompañan del calcio, cuando a lo mejor la gente lo que le necesita en realidad es magnesio y no calcio, o necesitan vitamina K2 junto a la vitamina D3, ¿no? Entonces, yo sí soy, o sea, lo que nos dice, lo que dice la evidencia en general es que es deseable optimizar los niveles de vitamina D, pero ahora bien, pretender que solo por optimizar los niveles de vitamina D se solucione un problema de salud X, me parece que es mucho pedirle al final.
a una sustancia única que, bueno, ni siquiera, o sea, al final la fabrica nuestro cuerpo, ¿no? La puede fabricar nuestro cuerpo. Entonces, lo ideal realmente sería que la fabricara nuestro cuerpo, pero claro, para eso necesitamos dejar de Todo ser un humanos contexto, cajas, salir a la claro. calle, exponernos, que tener suficiente colesterol para fabricar esa vitamina D, que todo funcione bien, ¿no? No tener resistencia a esa vitamina D, y eso en personas con enfermedades autoinmunes, por ejemplo, hay resistencia a esa vitamina D. Entonces, yo no considero, es que no me parece que no se le debería nunca pedirle a un nutriente, una suplementación con un nutriente que solucione por sí mismo un problema de salud, igual que no se le pediría a un alimento único. Es como, o sea, somos un sistema complejo y ni una cosa sola nos va a enfermar, ni una cosa sola nos va a curar o nos va a entrar en remisión. Y en caso de que la persona tenga, pues, de forma individualizada la recomendación de suplementarse, ¿eres más partidaria de las macrodosis una vez cada 15 días, una vez al mes, o de esa dosis diaria de... Bueno, al final es más fisiológico la dosis diaria de vitamina D3 que la macrodosis, que evolutivamente tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Al final, evolutivamente, lo suyo es también exponerse al sol cada día. sol cada día, ¿no? ¿Y por qué se toma vitamina D3 con K2? Sí, bueno, la K2 al final es la que, por un lado, ayuda a que la vitamina D lleve a cabo sus funciones, pero lo cierto es que la K2 además tiene funciones propias que va más allá de su relación con la vitamina D, y la K2 se está investigando ahora, y el problema es que la K2 o bien la tiene que fabricar tu microbiota intestinal a partir de la K1 de los vegetales, y como mucha gente tiene mala microbiota intestinal, no va a fabricar la vitamina K2. Y por otro lado, la vitamina K2 sobre todo está en ciertos alimentos fermentados, que en España se consume poco, y también en algunos alimentos como algunas vísceras, por ejemplo, que nadie come tampoco, que la gente tampoco suele comer. Y los estudios lo que nos dicen es que, por ejemplo, en Japón se llegan a ingerir hasta más de 400 microgramos de K2 al día, y en España o en Europa en general estamos en 30 o 50 microgramos. Y la K2 por sí sola, además de sus funciones de la D3, parece que es interesante, por ejemplo, a nivel cerebral, a nivel incluso cardíaco, de páncreas, etcétera. Todavía queda bastante por investigar sobre la vitamina K2, y bueno, pues ese otro déficit que por sí solo no nos va a curar nada, pero que también sería importante tener en cuenta, ¿no? Hay riesgo de suplementarse, pero claro, al final nadie monitoriza una K2. Con la K2 en particular, lo que nos dice la EFSA es que no hay un límite superior de suplementación. En cualquier caso, salvo las personas que toman anticoagulantes, que no debe, o sea, el Sintrón en concreto, con los otros anticoagulantes no hay problema. Los suplementos de vitamina K2 suelen ser de 50 o 100 microgramos al día, que tomando uno, por ejemplo, nunca llegaremos a los niveles de ingesta que tienen, por ejemplo, en Japón, ¿no? Con lo cual, en general, con la K2 no habría un problema en general. Entonces, ¿sería magnesio, omega 3 y vitamina D3 con K2? Un poco el déficit más generalizado. Es lo que suelen estar muchos divulgadores de acuerdo en eso, pero insisto, realmente... Es que cuando vino Cristina, lo que diga tu oncóloga, recuerdo que también dijo que sí, igual que tú, y juraría que dijo magnesio, omega 3 y vitamina D. Eso lo decimos tanto muchos en España como fuera de España, y son como los tres que sí que tienen mucha evidencia acumulada, se suelen poder utilizar de forma segura, pero insisto, el omega lo puedes obtener de la alimentación, y la vitamina D3 según donde vivas y tu color de piel, gran parte del año lo puedes conseguir del sol, si te expones lo suficiente. En invierno, pues quizás no, pero se podría llegar a conseguir. En cualquier caso, y como siempre, de forma individualizada, monitorizada por un profesional sanitario. Y nada de autosuplementarse, porque ahí yo sí que creo que quizá hay más riesgo de que puedan pasar otras consecuencias. Bueno, sí, porque aunque, por ejemplo, el magnesio pues es bastante seguro, algunas veces, sobre todo si se toman otros fármacos, pues oye, se puede llegar a tener un problema, pero sobre todo por una cuestión, y es por optimizar el dinero, ¿no? Porque al final pasar una consulta con un profesional actualizado y hacer una pauta personalizada, pues es una inversión. Decir, oye, pues a ti te viene, oye, a lo mejor esa persona necesita más zinc,
o vitamina C o alguna otra cosa. Y no necesita, pues en ese caso particular, ese suplemento. Entonces, para obtener esa recomendación de un profesional, dentro de la libertad individual de cada uno, que cada uno, si se quiere tomar una dosis estándar de magnesio, a la mayoría de la gente tampoco le va a pasar nada, salvo insuficiencia renal crónica avanzada, la miastenia gravis, que para magnesio sería, por ejemplo, otra contraindicación, ¿no? Si algo que me gusta del libro es que al final, como de cada capítulo, hay como un resumen que dice puntos clave, ¿no? Y en algunos de ellos la encrucijada, ¿no? Sí. Entonces me vas a permitir que lea lo de suplementación porque me ha encantado. Entonces aquí Sari pues nos dice la encrucijada, ¿no? Y entonces como dos opciones. Opción 1, que es pues cuidarte. Aquí nos dices personalizas tu suplementación según tus necesidades y características individuales con el apoyo de profesionales actualizados. Aseguras niveles óptimos de micronutrientes claves como magnesio, vitamina D y omega 3, complementándolos si no puedes alcanzarlo solo con dieta, y mantienes la base sólida de hábitos saludables, alimentación variada, ejercicio y descanso adecuado. Y la opción 2, que es yo creo lo que las redes promueven y lo que hace la mayoría de la población, optas por lo último que ves en redes, llenas tus estanterías de botes que luego no recuerdas para qué sirven, gastas dinero en 10 suplementos y no te quedan ni para el gimnasio, y hábitos, no, mejor pastillas, que es más fácil. Creo que es muy importante tener en cuenta esto y optar por, evidentemente, la opción 1, porque al final que te suplementes no te va a curar, como tú dices, de todos tus problemas, no va a hacer que tu estilo de vida sea óptimo y de repente ganes 10 años de vida y un montón de salud. Y en cualquier caso, es ahí donde tenemos que incidir, en ese estilo de vida, porque es lo que realmente nos va a dar esa salud y, como aquí explicas un poco, pues no envejecer y sí rejuvenecer. No sé si quieres mencionar alguna otra cosa antes de que acabemos. Creo que hemos visto un poquito pues todo el abordaje que tenemos que hacer para tener salud y estar vitales y jóvenes con 90 años. Sí, bueno, que realmente al final todo esto es importante, pero una de las cosas que es más importante es hacerlo o sea, tener unas relaciones significativas, una tribu, tener un sentido para la vida, un propósito, y vivir, pues bueno, siendo buena gente, ¿no? Y a veces mucha gente se obsesiona más con estas cuestiones que son más fisiológicas y biológicas, y oye, al final aquí estamos para ayudar a otros, ¿no? Y tener esa tribu, tener esa familia, y eso también es muy importante porque la soledad también envejece mucho, ¿no? Así que esa parte también es importante. Bueno, luego aquí también habría que mencionar, ¿no? Pues la salud mental, un poco el psicológica y demás, pero en fin. Pues nada, entonces, Sari, agradecerte una vez más que hayas estado aquí. La podéis seguir en redes también. Ella tiene el perfil de DRA, de doctora, DRA Sari Arponen. De nuevo, muchísimas gracias por haber estado conmigo, por haber compartido todo esto. Os recomiendo también que os leáis su último libro, Envejeces o Rejuveneces. También el resto si queréis, que son fabulosos, pero este me ha gustado especialmente. Creo que hay un abordaje como muy íntegro de todo el estilo de vida. Y nada, pues daros las gracias a vosotros también por estar conmigo un día más, y nos vemos en un próximo episodio. Hasta entonces, gracias.